Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. Capítulo 1. En las tierras entre año 2043 los juegos de cerebro-máquina finalmente habían alcanzado su máximo esplendor. Con experiencias tan inmersivas que difuminaban la línea entre la realidad y la fantasía, los jugadores de todo el mundo se perdían, tanto literal como figurativamente. Pero como ocurre con todas las nuevas tecnologías, la selección de juegos era pésima. Los títulos exclusivos eran tan escasos que hasta un perro podría devorarlos. Aún así, el futuro parecía prometedor. Lucian, autoproclamado otaku de toda la vida, estaba sentado a la luz de su equipo de juegos, en la comodidad de su sala personal de deportes electrónicos. Un cable conectaba su nueva y elegante interfaz cerebro-máquina con su PC, parpadeando constantemente mientras trabajaba. ¿Qué? ¿Te preguntas cómo Lucian puede portar esto? ¿Será un genio del software? Claro que no. No era un experto en tecnología ni un genio del software. Solo un nerd solitario y mayor que había visto demasiados tutoriales caseros sobre portabilidad de juegos. El reto de hoy: Elden Ring. El juego de su infancia, el que una vez le despertó asombro y admiración. Ya había adaptado algunos títulos antiguos a su cerebro sin problemas. Seguramente este no sería la excepción. Al fin y al cabo, los sistemas cerebro-máquina se diseñaron con la seguridad como máxima prioridad. Si algo salía mal, se apagaban automáticamente. Y aunque las versiones no oficiales no eran tan inmersivas como los juegos nativos, la optimización fue lo suficientemente eficaz como para revitalizarlos. Así que, mientras escribía las últimas líneas de código, Lucian se sintió confiado. Esperanzado. Luego vino el sonido. Grieta quebrar quemar y en un instante, el mundo de Lucian se oscureció. Se despertó en silencio. Un silencio frío y polvoriento. Una alfombra sucia le apretaba la mejilla mientras abría los ojos. Por un instante, su mente quedó en blanco. Entonces se instaló la confusión. ¿Una alfombra? Mi habitación ni siquiera tiene alfombra. Murmuró. Se incorporó de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. Sus pensamientos luchaban por ordenarse. Espera, estaba intentando portar Elden Ring a la máquina cerebral. ¿Podría haber funcionado de verdad? Se quedó de pie, sacándose la suciedad de las manos. La habitación a su alrededor estaba oscura y desolada. Sillas destrozadas, paredes de piedra desmoronadas, hierbas trepando por el suelo. El ambiente estaba cargado de silencio y recuerdos. El reconocimiento lo golpeó como un rayo. Esta era la capilla de la anticipación. El punto de partida de Elden Ring. Ni hablar. Al primer intento. ¿De verdad lo logré? ¿Soy un genio? Se rió, sin aliento por la incredulidad. Se agachó y se pasó la mano por la armadura del pecho. Metal frío. Arañazos. Abolladuras. Todo parecía tan real. Demasiado real. Ja. Elden Ring, cariño. Voy por ti, Malenia. La alegría lo invadió mientras se movía por la capilla. Saltó. Rodó. Desenvainó una espada larga de su costado y atacó las sillas en ruinas. Se astillaron hermosamente bajo sus golpes. El peso, el sonido, la resistencia. Todo era perfecto. Entonces algo llamó su atención. En un rincón sombreado de la capilla, desplomado contra la pared, había un cuerpo. Una mujer. Una doncella de Ledo. Se acercó con cautela. La luz era tenue, pero podía ver lo suficiente. Ella yacía de lado, sin vida, con la capucha ocultándole parcialmente el rostro. Junto a ella, grabadas en el suelo, había unas palabras tenues y brillantes. Aunque el camino sea quebrado e incierto, reclama tu lugar como señor Elden. Lucian la miró fijamente y una punzada de emoción brotó de su pecho. Maldita sea. Es solo un PNJ apenas desarrollado. Casi no tiene diálogos, ni siquiera recuerdo su nombre, pero verla así me impacta de forma diferente. Se secó el sudor de la frente. ¿Y ser el tipo que se supone que debe cumplir con las expectativas de todos? Sí, esa es una presión para la que no estaba preparado. Se giró para marcharse. Pero la curiosidad lo atrajo. Miró hacia atrás. Me pregunto qué aspecto tendrá realmente. Arrodillándose junto a ella, apartó con suavidad el velo de su capucha. Pero su cuerpo, inclinado hacia un lado, se movió ligeramente con su toque, y la capucha cayó por completo. Sobresaltado, lo atrapó en sus manos. Justo entonces, un texto brillante apareció en su visión. Capucha de doncella Dedo se quedó congelado.
Ese objeto no debería estar aquí. No podías conseguirlo en este punto del juego. Y no había modificado nada. Solo había portado el juego. Sin cambios. Sin trampas. Entonces, ¿cómo? Un miedo frío le recorrió la espalda. Esto no estaba bien. El realismo. La imprevisibilidad. Lo imposible. Abrió el menú para cerrar sesión. No pasó nada. Lo intentó de nuevo. Nada. No hay sonido. No hay respuesta. No hay interfaz. Entonces, desde lo más profundo de su mente, surgió un recuerdo. Irregular, doloroso y aterrador. El dolor abrasador de la electricidad atravesando su cuerpo. El chirrido de los circuitos al quemarse. Los últimos momentos antes de que la máquina lo consumiera. Y entonces se acordó. Él había muerto. Yo morí. ¿Solo por intentar jugar un maldito juego? Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, mirándose las manos. No quería morir, pero la muerte ya había llegado. Y algo más había tomado su lugar. Comentario 2. Votar capítulo 2. Capítulo 2. La voluntad de vivir muerte. Un tema complejo, que la mayoría de la gente considera lejano, algo muy alejado de su vida cotidiana. Pero cuando finalmente llega, siempre es demasiado repentino. Demasiado cercano. Lucian había sido un hombre común y corriente. Sus padres se divorciaron a temprana edad y se volvieron a casar por separado, pero le dejaron una casa pequeña. Criado por familiares, creció sano, asistió a una universidad sin pretensiones y encontró un trabajo tranquilo y modesto cerca de casa. No pagaba bien, pero era relajado y prácticamente no requería comunicación con los demás. Tenía mucho tiempo libre después del trabajo para hacer lo que más le gustaba: jugar. Sin necesidad de pagar alquiler, logró ahorrar una buena suma. Aparte de los gastos diarios, invirtió casi todo en videojuegos. El día de su 28 cumpleaños, por fin completó el equipo de juegos de sus sueños. Una Xbox, una PlayStation y otras consolas perfectamente ordenadas en una habitación que había convertido por completo en una sala de deportes electrónicos. Así que cuando los juegos cerebro-máquina llegaron al mercado, por supuesto fue uno de los primeros en instalar uno. Desafortunadamente, también se convirtió en la razón por la que su vida terminó a los 29 años. Su infancia solitaria le había enseñado desde pequeño a buscar consuelo en los videojuegos. Cuando la vida se volvía demasiado pesada, huía al mundo virtual, encontrando allí consuelo. Para él, ese era su hogar. Ya había imaginado la muerte antes, incluso fantaseado con ella, pero nunca imaginó que llegaría así. No ahora. No tan abruptamente. Por favor, alguien, déjame volver, pero la capilla de la anticipación permaneció fría y sin vida. La única respuesta fue la mirada lejana de las estatuas silenciosas que lo observaban desde las paredes. Estas eran las tierras intermedias, un mundo ya desprovisto de esperanza. Aquí, nadie podía darse el lujo de atender el llanto ajeno. Lucian lo sabía. Solo necesitaba dejarlo salir. No puedo sobrevivir en Elden Ring. No en este mundo, apretó los dientes. Pero no quiero morir de nuevo. Quiero vivir. Tengo que vivir. La realidad aún no se había asimilado del todo, pero Lucian sabía que quedarse en la capilla significaba esperar la muerte. Depositó con cuidado el cuerpo de la doncella en el suelo, volviendo a cubrirle el rostro con la capucha. Era el mayor respeto que podía ofrecer. Una vez realizados los ritos finales, centró su atención en el último objeto de la habitación. El dedo arrugado del deslustrado. Un dedo de cera de cadáver, tan demacrado que se puede ver el hueso. Es una reliquia de los que vinieron antes, dejada para ayudar a los que vendrían después. Después de haber saqueado completamente el lugar, Luciano hizo un inventario de lo que tenía. Un casco con la visera rota que no podía quitarse, yelmo de caballero vagabundo. Una armadura maltratada pero resistente, conjunto de caballero vagabundo. Una espada larga. Una alabarda. Protector calefactor de tamaño mediano. 2 llaves de espada de piedra, una bolsa de carne seca de color blanco pálido, 2 tiras de cecina, una dispersión de runas, y el dedo marchito del empañado. Aparte de la carne y las runas inesperadas, era el kit inicial estándar de un vagabundo en el juego. Si realmente este fuera otro mundo, tenía sentido empezar con algunas provisiones. Aún así, su estado de ánimo era sombrío. Un poco mejor que en la versión del juego, sí, pero por poco. Ahora, solo podía ir paso a paso. Empujó las pesadas puertas de la capilla. La luz se derramó en el interior, disipando la penumbra. Sin embargo, afuera, se cernían nubes oscuras, y una furiosa tormenta se avecinaba en el mar.
El brillo no traía ningún consuelo. Lucian sabía exactamente lo que le esperaba afuera. El vástago injertado. Un verdadero enemigo de élite en el juego, tan poderoso en estadísticas que incluso Godric el injertado, su maestro, tendría dificultades para igualarlo sin sus extremidades injertadas. Si esto fuera solo un juego, tendría innumerables maneras de ganarlo. Pero ahora, solo contaba con su cuerpo humano. Él no sabía nada sobre el combate real. E incluso si, por algún milagro, lograba ganar, la capilla estaba construida en una isla rodeada de mar. La única salida era saltar de un acantilado, algo que los deslúcidos del juego podían sobrevivir sin problema. Lucian, en cambio, no tenía esa garantía. ¿Fue todo esto real? ¿O fue solo un sueño moribundo, una última ilusión antes de la muerte? Lo sabré cuando aprenda magia o conjuros, o quizá cuando use una ceniza de guerra especial, murmuró. Si de verdad puedo sentir algún tipo de poder sobrenatural, si no es solo pulsar un botón y ver una animación, quizá entonces sepa que estoy vivo de verdad. Mientras salía, una idea cruzó por su mente. En el juego, había dos objetos importantes tras una puerta lateral de la capilla. Objetos que solo se podían recuperar tras teletransportarse desde el continente. Pero la capucha de la doncella Dedo tampoco estaba disponible en ese momento. Quizás valió la pena intentarlo. Se acercó a la puerta lateral y tiró del pomo oxidado. Cerrada. Pero la madera parecía vieja. Desgastada por el clima. Quebradiza. Se colgó la alabarda de la espalda. Un arma de asta que combinaba el alcance de una lanza con el peso de un hacha. Sería perfecta. O eso creía él. En cuanto intentó maniobrarlo en el estrecho espacio, se dio cuenta de que era demasiado largo. El estrecho pasillo no dejaba espacio para balancearlo sin estrellarse contra las paredes. Reacio a arriesgarse a dañar su mejor arma, optó por su espada. De todos modos, no planeaba usarla en la próxima pelea. Contra un enemigo enorme y ágil como el vástago injertado, la alabarda era una mejor opción. Agarró la espada con ambas manos, dio un paso adelante con el pie izquierdo, giró la cintura y bajó la hoja en un arco diagonal limpio. La madera se astilló instantáneamente. Parpadeó. ¿Qué? ¡Qué suave! ¿De dónde salió eso? ¿De la memoria muscular? Bajó la mirada hacia sus brazos. Nunca había empuñado una espada en su vida, y mucho menos la había blandido con tanta precisión. Este cuerpo, el cuerpo de un deslustrado, había sido entrenado. Recordaba. No es de extrañar. Los deslustrados descendían de guerreros. Examinó la espada. No había señales de daño. Satisfecho, la envainó y cruzó la puerta rota. Tras un corto tramo de escaleras se extendía un balcón desmoronado. En su borde, encaramado sobre el mar, se alzaba una pequeña urna de piedra. Las cenizas del rey Stormauk, el rey antiguo. Hace mucho tiempo, el rey Tormenta gobernaba las tierras suroccidentales de las tierras intermedias. Sus halcones de guerra no eran aves comunes. Cada uno era un poderoso guerrero, capaz de invocar tormentas y aniquilar enemigos en el cielo. Entre ellos, el rey antiguo era su líder más fuerte y orgulloso. Ahora, incluso en la muerte, sus cenizas descansaban en el lugar más alto que una vez había reclamado. Mientras Lucian se acercaba a la urna, la tormenta se desató, aullando con furia repentina. El viento aullaba entre las piedras rotas. Luego, silencio. Todo en calma, como si nada hubiera pasado. Esperó, inseguro. Luego tomó las cenizas y las guardó en su mochila. Para él, era simplemente un capricho del clima. Pero Lucian lo desconocía, pero ni siquiera el tiempo pudo erosionar el orgullo del antiguo rey. Solo alguien digno de la realeza podría obtener la bendición del rey Tormenta. Y no todos estaban destinados a llegar a la capilla de la anticipación. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 3. Capítulo 3. Moriste. Después de recoger las cenizas espirituales del rey Stormauk, Lucian cruzó la puerta hacia la terraza. Esta puerta conectaba la terraza con el segundo piso de la cámara de inicio. Al final del pasillo, aguardaba un cofre solitario bañado por un pálido resplandor blanco. Se acercó y lo abrió. Dentro yacía otra ceniza espiritual. Stormauk de En. El halcón de tormenta de En había sido en su día el segundo más fuerte de los halcones de tormenta, solo superado por el rey. Feroz y leal, había servido al rey hasta el final. Con ambos objetos recogidos, Lucian sabía lo que vendría después. Tendría que enfrentarse al aterrador vástago injertado. Se giró para irse, pero se quedó paralizado al oír un leve crujido. Algo se arrastraba, acercándose rápidamente.
Antes de que pudiera reaccionar, una figura enorme cayó frente a él. El inmenso cuerpo de la criatura era una grotesca amalgama de extremidades. Piernas sobre piernas, algunas terminadas en pies, otras en manos. Una capa de plumas azul intenso, similar a la de un pavo real, velaba su figura remendada, cosida con partes de diversas especies. Solo le quedaban la cabeza y un brazo. Un rostro noble, pálido y apuesto se alzaba grotescamente sobre su abominable cuerpo. Dos brazos derechos sostenían la espada recta ornamental. Un poderoso brazo izquierdo sostenía un escudo con cimera de la bestia dorada. Lucian tragó saliva con dificultad. Su cuerpo quería huir, pero sus piernas no le obedecían. El vástago injertado no debería estar aquí. Según la lógica del juego, debería haber estado situado más allá de la estatua de Marika. ¿Fue la tormenta de antes? ¿O el ruido de la puerta al romperse? SHHH. SHHH. La noble abominación no le dio tiempo a pensar. Sus espadas gemelas atacaron en una ráfaga de estocadas. Lucian alzó instintivamente su escudo para bloquear. El primer golpe lo desvió bruscamente. El segundo le atravesó la hombrera izquierda. Su armadura resistió, pero el impacto dejó la mitad de su cuerpo entumecido. Él respondió con un corte de su espada recta, pero esta cayó sin hacer daño al escudo. La diferencia de fuerza es demasiado grande. Luchar de frente era un suicidio. La estrecha capilla no ofrecía espacio para maniobrar, ninguna posibilidad de superar al monstruo. Si no podía dominarlo, tenía que ser más astuto que él. Retrocediendo hacia la barandilla del segundo piso, Lucian centró toda su atención en los movimientos de la criatura, esperando, observando, un doble corte horizontal, del que se agachó para esquivarlo. Un golpe con el escudo. Rodó justo a tiempo y el suelo bajo sus pies tembló por el impacto. Y entonces, llegó. El vástago injertado giró su cuerpo, levantó ambas espadas en alto y luego se lanzó hacia adelante en una brutal tormenta de estocadas. Lucian estaba listo. Se lanzó hacia adelante, rodando entre sus piernas, y luego le dio un golpe con el hombro en la espalda en una tacleada improvisada. El vástago injertado, ya desequilibrado, se estrelló contra la barandilla y se desplomó hasta el piso de abajo. La estrecha capilla pasó de ser una desventaja a una ventaja. La enorme criatura yacía aturdida, con las extremidades despatarrada. Lucian aprovechó la oportunidad. Desenvainó su larga alabarda y comenzó a apuñalar desde el segundo piso. Sangre negra y maloliente salpicó mientras la hoja del hacha atravesaba las extremidades pequeñas y retorcidas. Pero el momento no podía durar. El vástago injertado gruñó, protegiendo su núcleo con el escudo de la cresta de la bestia dorada mientras comenzaba a enderezarse. Uno de sus brazos que empuñaba la espada apareció a la vista, justo más allá del borde del escudo. Lucian no dudó. Atacó con todas sus fuerzas. ¡Chúpate! El brazo se partió y cayó al suelo con un ruido sordo. Eufórico, Lucian sintió esperanza por primera vez. Pero duró poco. El vástago injertado rugió, no de dolor, sino de furia. Un bramido conmocionante resonó por la capilla, perforando el cráneo de Lucian. Gritó, la sangre le goteaba de los oídos, los ojos y la nariz. Se le doblaron las rodillas. El monstruoso noble trepó por la pared, usando sus extremidades restantes para arrastrar su enorme cuerpo de regreso al segundo piso. Lucian solo podía observar mientras se acercaba sigilosamente, con los ojos encendidos de rabia. A través de esa mirada retorcida, vio su destino. Destrozado, reconvertido en un miembro grotesco más. Retrocedió tambaleándose y llegó al borde. Si salto, tal vez como en el juego, podría sobrevivir. Pero su cuerpo, destrozado por el grito, se negó a cooperar. Tropezó. Cayó. Acostado de espaldas, contempló el horror que se acercaba. No quiero morir, pero no puedo ganar. Soy demasiado débil. Ojalá tuviera las habilidades de un verdadero deslustrado y el vástago injertado se cernía sobre él, con la espada en alto. Luciano cerró los ojos. Esto es todo. SHHH. Timbre. Pero la agonía esperada nunca llegó. En cambio, se escuchó un sonido familiar. Lucian abrió los ojos y se quedó sin aliento. Una interfaz negra translúcida apareció ante él. El menú del modo In Spirit Mon Shadow. La espada punzante ahora flotaba inútilmente contra su pecho. Función 1. Modo de invencibilidad, activación automática, 2 segundos restantes, Lucian sonrió. Él iba a vivir. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 4. Capítulo 4.
En el mar, Win Spirit Moon Shadow, el salvador de los modders de un solo jugador, era famoso por su simplicidad e infalible. Incluso alguien completamente nuevo en el mundo del modding podía usarlo fácilmente. Con su vasta biblioteca de juegos, robusta funcionalidad e instrucciones detalladas, se mantuvo como una herramienta clave para la modificación de juegos, incluso en el año 2043. Cada año, innumerables jugadores se unían al culto de Win Spirit Moon Shadow. Desde jugadores casuales que buscaban evitar el tedioso grindeo hasta veteranos que buscaban nuevas experiencias tras un juego al 100%, todos encontraron refugio en sus ofertas. Naturalmente, Lucian era uno de sus muchos usuarios devotos. A veces lo usaba para esquivar enemigos insignificantes. Otras veces, para volar por los mapas y explorar rincones ocultos. Conocía a Win Spirit Moon Shadow como la palma de su mano. Así que, cuando ese panel negro apareció frente a él durante la batalla, supo. Estaba a salvo. El vástago injertado claramente no entendía lo que sucedía. Su espada, que debería haber atravesado la carne, se detuvo como si hubiera chocado contra acero sólido. Por mucha fuerza que usara, no podía avanzar ni un centímetro más. Aprovechando los últimos segundos de invencibilidad, Lucian desvió la espada con el codo, enviándola al suelo. Luego se incorporó de golpe. La invencibilidad terminó. Y entonces, activar muerte de un golpe. Función 10, super daño / muerte de un golpe activada, 1 uso, ni siquiera se molestó en sacar un arma. En cambio, apretó el puño y lo lanzó directamente hacia el vástago injertado. La grotesca criatura miró al deslustrado confundida. ¿Ese puñetazo, qué podría lograr? Consideró el débil golpe como nada más que un último acto de desafío. ¡Zas! El puño de Lucian se estrelló de lleno contra el enorme escudo dorado. En el segundo siguiente, el cuerpo escondido detrás de él explotó en una nube de sangre y vísceras que se esparció por el techo. Más de la mitad de su grotesca forma se desvaneció en ese instante. Y para una criatura como el vástago injertado, cuya forma antinatural dependía de innumerables extremidades cosidas, esto fue indudablemente fatal. Estaba muerto. Completa y absolutamente. La energía dorada surgió de los restos y fluyó hacia Lucian. ¿Son esto, runas?, murmuró. Podía sentirlos entrando en su cuerpo, pero no tenía idea de dónde habían ido. Aún así, el peligro había desaparecido. Había sobrevivido. Su corazón latía con fuerza mientras miraba el suelo empapado de sangre, con los restos de su encuentro cercano a la muerte frescos en su mente. En las tierras intermedias, incluso los rugidos tenían poder. Algunos podían potenciar al usuario, otros debilitar a los enemigos, y algunos, como el que acababa de soportar, podían infligir daño directo. De haber sido otra habilidad, Lucian podría haber confiado en su conocimiento del juego para esquivar o bloquear. Pero el rugido inesperado casi lo liquidó. Aún así, había ganado. Y lo más importante, había aprendido. Podría aplicar esta experiencia en futuras batallas. También notó algo más. Su cuerpo. No le resultaba extraño. Todo lo contrario. En combate, respondía con una precisión increíble, como si estuviera optimizado para la batalla. Su mente, sin embargo, a veces se quedaba atrás, no acostumbrada a seguir el ritmo de los instintos del cuerpo. Ahora que el vástago injertado había muerto y la crisis inmediata había pasado, solo le quedaba encontrar la manera de salir de esta maldita isla. Entonces, tendría tiempo de fortalecerse. Primer problema. ¿Cómo diablos bajó desde aquí? Al principio, pensó que sería sencillo. Con la sombra lunar del espíritu del viento activada, podría simplemente volar, ¿verdad? Equivocado. Después de jugar con el panel negro, Lucian se dio cuenta de que esta versión de Win Spirit Moon Shadow estaba incompleta. Las funciones disponibles actualmente eran: modo de invencibilidad, salud infinita, enfoque infinito, resistencia infinita, peso cero del equipo, modo de invisibilidad, eliminar efectos de estado, seguimiento de la ubicación del enemigo, multiplicador de ganancia de runas, super daño. Se acabaron las ediciones directas de estadísticas, los cambios en el conteo de runas y las modificaciones en la cantidad de objetos. Faltaban todos los pesos pesados. Lo peor de todo es que no había modo vuelo. En otras palabras, no podía simplemente volar fuera de la isla. Había otra limitación importante. Win Spirit Moon Shadow no podía usarse infinitamente. Al igual que en la pelea reciente, la invencibilidad solo había durado 2 segundos. Muerte de un golpe no era una muerte instantánea. Simplemente había acumulado un multiplicador de daño altísimo en su arma, además de una cantidad fija de daño adicional.
El panel negro ni siquiera explicaba cuáles eran los multiplicadores, y solo podía usarse una vez. Como su puño tenía básicamente 0 daño base, toda la destrucción había provenido de esa bonificación. Al mirar la interfaz, Lucian vio una barra de energía azul de 5 ranuras. 2 de ellas estaban atenuadas en gris. Sí, espíritu del viento sombra lunar requería energía para activar sus funciones. Cada uso consumía un segmento. Y no tenía idea de cómo reponerlo. Si se regenerara con el tiempo, podría simplemente esconderse en algún lugar y recuperarse, para luego acercarse sigilosamente a los jefes con invisibilidad y asesinato de un golpe, super daño. Pero si no fuera así, entonces esa energía sería extremadamente preciosa. Dejó ese problema de lado por ahora. Primero, necesitaba salir de esa isla. Después de tomarse un momento para recuperar el aliento y confirmar que su condición se había recuperado aproximadamente al 90%, Lucian caminó hacia las extremidades dispersas del vástago injertado. Es hora de saquear el cadáver. Recuperó un par de espadas rectas ornamentales, un escudo con cresta de bestia dorada, una enorme capa con plumas de pavo real azul y algunas baratijas nobles dispersas. Probó las espadas, pero las hojas chocaban entre sí al empuñarlas. Parecía que le faltaba un poco para dominarlas, quizá le faltaba alguna estadística o técnica clave. ¿Y el escudo gigante? Sencillo. Era demasiado pesado. Apenas podía levantarlo, y mucho menos usarlo con eficacia. Lo metió todo en la capa de plumas de pavo real, atándola con la cuerda que había encontrado antes y se preparó para explorar el resto de la isla. Bajo la atenta mirada de una estatua gigante de un caballero de Leyndell y una estatua de la reina Marika, no encontró nada más que la misma cuerda corta. Finalmente, Lucian llegó al otro extremo de la isla. Allí, una plataforma rota sobresalía al aire libre. Más allá, pudo ver la silueta lejana de un castillo en ruinas. Sus muros estaban llenos de agujeros, marcados por la muerte. Castillo Velo de Tormenta. Dominio del Rey Dorado. Godric el Injertado. Suspiro, creo que realmente tengo que saltar. Miró hacia abajo. Densas tormentas se agitaban abajo, ocultando el mar de la vista. Consideró sus opciones. Saltar podría matarlo, pero si calculaba bien la invencibilidad, quizás sobreviviera a la caída. Se quitó la armadura, quedándose solo con su morral. El resto armadura, armas y botín lo envolvió en la capa emplumada y lo ató con la cuerda. Sostenía el extremo en una mano, listo para soltarlo si era necesario. Por si acaso no lograba activar la invencibilidad y se desmayaba por el impacto, no quería ahogarse en una armadura pesada. Tras respirar profundamente, lanzó una última mirada hacia la capilla de la anticipación. Entonces, agarrando su bulto, Lucian saltó del borde. Y se desplomó en la tormenta de abajo. Comentario 1. Votar capítulo 5. Capítulo 5. Aterrizaje. Zas. Zas. Las olas entraban y salían, inundando la costa. Un hombre casi desnudo, vestido solo con un taparrabos y una pequeña cartera cruzada al hombro, yacía boca abajo sobre la arena mojada. A su alrededor se encontraban un enorme trozo de tela azul hecha jirones y trozos de armadura y armas esparcidos como restos flotantes. El hombre era Lucian. La tormenta le había hecho perder el sentido de la distancia y, sumado a su ansiedad, había activado la invencibilidad demasiado pronto. Justo cuando el efecto terminaba, su rostro se topó con el mar en un abrazo de lo más desagradable. El impacto lo dejó inconsciente. Lo que no sabía era que se había levantado un vendaval después de que perdió el conocimiento, llevándolo sano y salvo a través de la tormenta y depositándolo en esta playa desconocida. Una figura encapuchada se acercó a caballo. El caballo, aunque caballo era una palabra generosa, tenía un largo pelaje gris que le cubría el cuerpo y 2 cuernos enormes que le crecían en la cabeza. Se acercó con cuidado a Lucian e inclinó la cabeza, empujándolo suavemente con el hocico para comprobar si seguía vivo. En ese momento, un agudo grito de halcón resonó desde la mochila de Lucian, y el viento se agitó una vez más, girando protectoramente a su alrededor. La figura encapuchada desmontó. Una voz suave y serena dijo: «Espíritu antiguo y noble, tranquilo. No pretendemos hacerle daño. Es por gracia que somos atraídos hacia él, porque dentro de él reside el potencial para la realeza. Buscará el anillo de Elden, incluso si eso significa desafiar a la Orden Dorada». Los vientos se calmaron. El rey halcón de la tormenta, un antiguo rey de las tempestades, reconoció su intención. Sin decirle una palabra más, la mujer y su corcel astado se marcharon. Regresarían cuando fuera el momento oportuno. Lucian se movió. Mojado.
Todo estaba empapado. Parpadeó aturdido y se incorporó de la arena. Altísimas columnas de piedra desmoronadas se alzaban a lo largo de la costa, con enormes ruinas arquitectónicas más al interior. Más allá, se alzaban acantilados escarpados. La escena que lo rodeaba parecía las consecuencias de un naufragio. Te perdiste el momento de la invencibilidad, ¿eh? De verdad pensé que estaba perdido, se miró y flexionó los dedos. Aunque sigue vivo. Este cuerpo es algo especial. En su vida pasada, Lucian había sido un jugador solitario y sin ningún tipo de atletismo. Ahora, se maravillaba de cómo esta nave no solo había sobrevivido a una caída del cielo, sino que seguía funcionando a la perfección. Bueno, tiene sentido. Este mundo alcanza niveles mitológicos de poder al final del juego. Incluso las estadísticas de bajo nivel probablemente superan los estándares humanos. Se movió rápidamente, recuperando el equipo disperso. Guanteletes, armadura, grebas del set caballero vagabundo y ambas espadas rectas, la espada de estocada y la alabada están intactas. La cartera sigue sellada. No falta nada. Él miró a su alrededor. El casco se ha ido. El escudo y el gran escudo también. No es gran cosa. Faltan la mayoría de esas baratijas nobles, es una pena. Esperaba poder intercambiarlas por algunas runas. Aún así, no estaba en la ruina. Tenía un poco de dinero ahorrado. Pero algo no estaba bien. ¿Dónde estoy exactamente? Según el juego, debería haber despertado en el cementerio de varados. Ciertamente estaba varado. ¿Cementerio? No tanto. Lucian se puso la armadura del caballero vagabundo, sujetando la espada recta con la mano izquierda y la alabarda con la derecha. Ató las dos espadas a la espalda con una cuerda. Todo lo demás fue a parar a la mochila o se quedó atrás. Listo, se dirigió hacia los acantilados. Al poco tiempo se detuvo, no porque hubiera llegado a algún lugar, sino porque notó una luz parpadeante en el fuego más adelante. Alguien estaba allí. En las tierras intermedias, los vivos eran escasos. Y los amistosos aún más escasos. Lucian se agachó y avanzó con cuidado. Finalmente, el resplandor del fuego reveló a un hombre alto y corpulento asando pescado. Vestía una armadura forrada de piel con un marcado estilo vikingo, y un caballo de guerra descansaba a su lado. Lucian reconoció inmediatamente el atuendo. Kaiden Sellsworth. Eran feroces mercenarios que, según se decía, provenían del asentamiento de Kaiden, en las cimas de las montañas del norte. Solicitaban los a sueldo, conocidos en los campos de batalla por su fuerza y lealtad al oro. Su reputación era brutal y de gran alcance. En ese momento, un aullido agudo rompió el silencio. Lucian se giró. Un lobo blanco estaba cerca, observándolo con ojos atentos y alertas. Los mercenarios de Kaiden a menudo luchaban junto a los lobos. Compañeros de confianza y camaradas de armas. Al oír el aullido, el mercenario se apartó de su pez y miró fijamente a Lucian. La playa quedó en silencio y la tensión se sentía en el aire. Comentario. Votar capítulo 6. Capítulo 6. Kaiden Sellsworth. La mano derecha de Lucian sujetaba firmemente la alabarda, mientras que la izquierda descansaba sobre la empuñadura de su espada, lista para desenvainarla en cualquier momento. Los mercenarios Kaiden no eran precisamente enemigos aterradores en el juego, pero tampoco eran carne de cañón común. Y rara vez viajaban solos. Si hubiera más Kaiden Sellsworth cerca, Lucian no estaba seguro de poder manejarlos a todos fácilmente. El mercenario junto a la hoguera se puso de pie, levantando casualmente una enorme espada curva sobre su hombro, con su mirada aguda fija en Lucian. Un lobo blanco se acercó y se quedó al lado del mercenario, sus movimientos eran lentos pero deliberados. La tensión llenó el aire como la cuerda de un arco tensado, pero ninguno de los dos movió. Lucian no planeaba dar el primer paso. Conocía sus propias limitaciones. No era él quien era fuerte, sino su cuerpo. Y aún así, eso no garantizaba la victoria. Además, sentía curiosidad. En el juego, los enemigos atacaban como perros rabiosos en cuanto veían al jugador. Pero este mercenario era diferente. Me vio, pero no me atacó de inmediato. ¿Podríamos comunicarnos? ¿O estará esperando a alguien? Se preguntó Lucian. Será mejor que pruebes el terreno. A ver si es hostil. No pretendo hacer daño, dijo en voz alta y firme. Fui a la deriva hasta la orilla y vi la luz del fuego. Solo quería echar un vistazo. Si es posible, prefiero evitar una pelea sin sentido. El mercenario de Kaiden no respondió. Continuó mirando fijamente, sin pestañear. Lucian suspiró para sus adentros.
Maldita sea, no me digas que hay una barrera idiomática. Sería un desastre. Pensando rápidamente, optó por una forma de comunicación más primitiva. Mantuvo su mano derecha sobre la alabarda, pero lentamente levantó la izquierda de la empuñadura de la espada y la abrió de par en par, mostrando que no sostenía nada. Luego, con cuidado, metió la mano en su bolsa y sacó un reluciente collar dorado. Uno de los nobles restos saqueados del vástago injertado. Con un movimiento de muñeca, arrojó el collar hacia el mercenario. El hombre lo atrapó con facilidad, inspeccionó el objeto y luego miró a Lucian con expresión ilegible. Lucian permaneció tenso, alerta. A pesar de proyectar buena voluntad, estaba preparado para luchar en cualquier momento. Después de todo, este era un mundo que se había vuelto loco desde la destrucción del anillo de Elden, una tierra gobernada por el caos. Entonces, finalmente, el mercenario bajó su arma, dejando caer la hoja curva al suelo con un golpe sordo. Silbó con fuerza, y el lobo blanco retrocedió, aún alerta. Empañado, mi último trabajo fue cazar a los de tu especie, dijo el mercenario. Pero tienes suerte. Ahora mismo estoy entre empleadores. Lucian exhaló, aliviado. Pueden hablar. Y nos entendemos. Gracias al Erdtree. Me alegra oír eso. Soy un hombre tranquilo, la verdad. Aunque sonrió con suficiencia y añadió. Si llegase a haber una pelea, puede que no salieras victorioso. El mercenario se rió. Un deslucido, descendiente de guerreros, curtido en incontables batallas, que dice amar la paz. La fuerza está en mis manos. Yo elijo cuándo usarla. Si las palabras pueden resolver un problema, no alzaré mi arma innecesariamente. El mercenario lo miró pensativo durante un buen rato. Eres diferente. No como los deslustrados que he matado antes. Lucian rió entre dientes. Supongo que una educación básica ayuda mucho. Tampoco eres lo que esperaba de un mercenario de Kaiden. ¿Ah, sí? ¿Has oído hablar de nosotros? ¿Qué esperabas? Bueno, te lo diría, pero aún no sé tu nombre. El mercenario arqueó una ceja. ¿No deberías dar el tuyo primero? Está bien. Lucian se encogió de hombros. Lucian. Un manchado que busca el trono de Elden. Akan, respondió el mercenario. Lucian asintió. Entonces supongo que ya nos conocemos. Akan frunció el ceño. Basta de charlas triviales. ¿Qué quisiste decir con que no somos lo que esperabas? Lucian miró a su alrededor y luego explicó. Los mercenarios Kaiden cabalgan a caballo, recorren los campos de batalla en manadas de lobos. Pero estás aquí solo, en esta playa solitaria. Cuando tu lobo aulló, me notaste. Supongo que, si no hubiera llegado hasta aquí, este lugar habría permanecido intacto. Estabas relajado junto al fuego. Ningún guerrero de verdad hace eso con desconocidos cerca. Guerrero, ahora solo soy un vagabundo. Un hombre sin patria. Nada más. Una sombra cruzó el rostro de Akan. Los ojos de Lucian se iluminaron. ¿Tiene una historia de fondo? Esto es muy diferente del juego. ¿Sin patria? Creía que Kaiden Sellsword venía de las montañas nevadas del norte. No puedes regresar. Akan le lanzó una mirada fulminante. No es asunto tuyo. No nos conocemos tanto, ¿verdad? Jaja, está bien. Pero ya que te di ese collar, quizás puedas decirme cómo salir de aquí. Al ver que Akan no tenía intención de dar más detalles, Lucian sabiamente dejó pasar el asunto. Baja afinidad. Aún no puedo avanzar en la misión secundaria. Sí, ya sé cómo va esto. Akan respondió rápidamente. Remé hasta aquí en bote por la costa. Es un tramo de playa aislado, rodeado de acantilados demasiado empinados para escalarlos. Ah. Entonces, ¿puedo hacer autostop cuando te vayas? Tengo más joyas que podría intercambiar. Buen trato, lástima que el barco naufragara hace unos días. Encalló. Por suerte no sufrimos daños. Hizo un gesto hacia el caballo de guerra cercano y el lobo blanco. Para ser honesto, he estado buscando otra salida. Justo hoy encontré una cueva. Planeaba descansar esta noche y entrar mañana. Entonces apareciste. Lucian se alegró. Aún había una salida. Cuando Akan mencionó el naufragio, pensó que estaba varado otra vez. Después de finalmente escapar de la capilla de la anticipación, la idea de ser encarcelado en un lugar diferente le puso los pelos de punta. ¡Qué coincidencia! ¿Quieres que lo exploremos juntos mañana? Pero para su sorpresa, Akan negó con la cabeza. Buena idea. Pero no, me niego. Comentario. Votar capítulo 7. Capítulo 7. Cueva por delante. ¿Por qué no?
Lucian frunció el ceño. No le parecía lógico. Parecía una situación en la que todos salían ganando. No me siento cómodo dándole la espalda en una cueva a alguien que acabo de conocer, respondió Akan con naturalidad. Además, encontré la cueva. ¿Y quieres entrar y disfrutar de los beneficios? ¿Así sin más? Lucian asintió. Tenía razón. Pero presentía que la conversación no acababa ahí. Akan no parecía idiota. No habría mencionado la cueva si de verdad hubiera querido mantenerla en secreto. Entonces dijo Lucian, ¿qué quieres? No hay necesidad de andarse con rodeos. Sonrió Akan con suficiencia. Paga. Lucian no pudo evitar reírse. Se había preparado para algo dramático y razonable, y resultó que el hombre solo quería una compensación. Bien, bien. Dejé más baratijas en la playa. No pude llevármelas todas antes. Volveré a buscarlas. Considéralo tu pago por guiarme a la cueva. Ante esto, la expresión de Akan cambió de forma extraña. Olvídate del pago. Cambié de opinión. Ya no quiero tus cosas. Y no lo llames trabajo. No quiero oír la palabra empleado hoy. Lucian se encogió de hombros. De acuerdo, sin preguntas. Pero aún así te daré las joyas. De todas formas, no puedo cargar con todo, y prefiero que te las quedes a que se pudran en la playa. Trato. Caminaron juntos de vuelta a la orilla. Lucian recuperó los adornos que había dejado y se los entregó. A cambio, Akan le ofreció una porción del pescado que había cocinado. Estaba sorprendentemente bueno. Lucian disfrutaba del momento. Nunca tuvo muchos amigos, y la mayor parte de su vida social se limitaba a chatear con desconocidos en línea. Pero hablar con PNJ en los juegos, descubrir sus historias, siempre le proporcionaba una extraña sensación de plenitud, como si estuviera haciendo amigos a través de la frontera de mundos. Ahora, esa misma sensación había regresado, pero más profunda. Ya no era solo un jugador. Lo estaba viviendo. Los PNJ, los enemigos, los monstruos, podía hablar con ellos, caminar con ellos, comer con ellos. Todo era real ahora. Esa noche, descansaron en una cautelosa paz. No cruzaron palabras, solo el crepitar del fuego y el sonido distante de las olas. La mañana llegó tranquila. Al amanecer, Akan condujo a Lucian hasta la entrada de la cueva. Estaba escondida en la roca escarpada del acantilado, tan bien oculta que un ojo inexperto la pasaría por alto fácilmente. Ya que pagaste, yo haré el trabajo, dijo Akan. Yo voy primero. Tú quédate detrás de mí. No intentes nada. El lobo te estará vigilando. Me parece justo, coincidió Lucian. Fue la jugada inteligente. Apenas se conocían, y confiarle la espalda a un desconocido en una mazmorra era casi suicida. Si los papeles se hubieran invertido y Akan le hubiera pedido que tomara la delantera, Lucian también se habría negado. Que Akan dejara que Lucian caminara detrás de él, aunque seguía siendo peligroso, fue una concesión notable. Un soldado con su experiencia seguramente conocía los riesgos de exponerse. De esta manera el riesgo de traición era menor, para ambos. Akan encendió una antorcha, la sostuvo hacia la cueva y evaluó el aire. Luego entró despacio, con cuidado y deliberación. Lucian lo siguió adentro. La oscuridad los envolvió casi de inmediato. El aire se volvió húmedo, la piedra fría bajo sus pies. El pasaje era estrecho y desigual, y la antorcha parpadeante proyectaba sombras largas y cambiantes. Caminaron en silencio durante varios minutos. Nada destacable todavía. Lucian empezó a inquietarse. Akan dijo. Allá en la entrada de la cueva, estabas haciendo algo. ¿Qué era? ¿De verdad no lo sabes? Akan parecía genuinamente sorprendido. ¿Es eso algún tipo de conocimiento común en las tierras intermedias? No exactamente. Solo me sorprende que un guerrero deslustrado no lo sepa. Pero supongo que no es algo que ayude mucho en una pelea. Akan continuó. Lo primero que hice fue comprobar si había gases explosivos. A veces, las cuevas contienen gases que pueden incendiarse. Así que se prueba desde fuera, donde se puede retirar rápidamente si algo sale mal. Luego esperé un rato dentro para ver si el aire era respirable. Lucian parpadeó. Vaya. Tiene sentido. No lo había pensado. Tienes mucha experiencia. Akan no dijo nada. Aunque Lucian no podía ver su rostro, el silencio no parecía timidez. Al final, Akan lo rompió. Trabajaba para un noble en Leyndell, dijo en voz baja. A mí y a mi clan nos contrataron para excavar ruinas antiguas y explorar tumbas. Él soltó una risa amarga. Llamarlo exploración es un poco generoso.
Éramos ladrones de tumbas, en realidad. Su voz se oscureció. Comentario cero comentario. Votar capítulo 8. Capítulo 8. Cementerio a la deriva. Lucian dio un paso adelante, caminando al lado de Akan. Habían llegado al final del estrecho sendero. Delante había una enorme cámara abierta, tan ancha que exigía un salto para continuar. Innumerables ataúdes de piedra yacían esparcidos por el suelo, con sus superficies entrelazadas con las gruesas raíces de árboles centenarios, como si la tierra misma susurrara sobre una época olvidada. A lo lejos, un retoño dorado brillaba con una luz tenue y divina, cuyo resplandor iluminaba una escalera de piedra que ascendía a una ruina desolada y silenciosa. La escalera estaba flanqueada por 4 estatuas de mujeres sin brazos y con velo. Centinelas silenciosas que vigilaban, juzgando a todo aquel que se atreviera a acercarse. Esta es definitivamente una tumba antigua, declaró Akan con certeza. Tumbas como esta son peligrosas. Suelen estar custodiadas por la piedra centinela y, a veces, por criaturas nacidas de la muerte que simplemente no mueren. Miró a su alrededor con cautela, agarrando su arma con más fuerza. Si fuera otra situación, solos los dos, jamás entraría. Y que yo sepa, tumbas como esta no suelen tener otra salida. Pero ahora mismo, no tenemos otra opción. Solo nos queda esperar lo mejor. Lucian, por su parte, apenas podía contener su emoción. Él conocía ese lugar, lo conocía bien. Cementerio varado, el primero del juego y diseñado para el tutorial, parecía haber desaparecido. El terreno y la distribución de este lugar eran inconfundibles. Era la primera zona real a la que llegaban los jugadores tras salir de la capilla de la anticipación. El cementerio varado. Contrariamente a los temores de Akan, la zona en sí misma representaba poca amenaza. Era simplemente un corredor, una zona de transición que conducía a la tumba del héroe de los marginales, más profunda y mucho más peligrosa. Ahora todo tenía sentido. En el juego, el jugador debía llegar a la playa y atravesar la cueva hasta este punto. Pero aquí, Lucian había caído directamente desde la capilla a la entrada sellada del cementerio de varados. Claramente, algo en este mundo había cambiado. Y había una cueva en el juego que conectaba la playa con esta área. La cueva costera, parte de las antiguas ruinas a lo largo de la costa. Todo encajó. Entonces Lucian recordó de repente. Había algo que recoger en esa zona. No recordaba bien qué era, pero pensó que valía la pena comprobarlo. Akan, por allá. Parece que hay algo. ¿Te importaría alumbrarme? ¿Dónde exactamente? Lucian señaló una sección más oscura justo más allá del alcance de la luz de la antorcha. Akan dio un paso al frente, sosteniendo la antorcha en alto. Las llamas revelaron un esqueleto marchito desplomado contra la pared. Su ropa se había podrido hacía tiempo, pero algo en su pecho reflejó la luz, brillando tenuemente. Akan se agachó, recuperó el objeto del cadáver, lo examinó brevemente y luego se lo arrojó a Lucian. ¿No te lo vas a quedar? Lucian lo atrapó y una pequeña línea de texto apareció en su visión. Talismán Alidrake. Ya me han pagado, dijo Akan encogiéndose de hombros. Cógelo. Parece un amuleto que resiste ciertos poderes, pero dudo que sea nada especial. Lucian arqueó una ceja. Este tipo era de los que regateaban por cada runa y reliquia, pero ahora estaba regalando botín. Inesperadamente generoso. No discutió. El amuleto no era muy útil, y no esperaba gran cosa, pero su instinto de coleccionista se había despertado. Como se lo habían ofrecido libremente, lo aceptó sin dudarlo. Tras revisar la zona en busca de algo de valor y no encontrar nada, los dos saltaron uno a uno. El lobo blanco los siguió con gracia. El caballo de guerra, sin embargo, representaba un problema mayor. Los caballos eran frágiles en caídas verticales. Un paso en falso desde esa altura podía fácilmente significar una pierna rota. Así que los dos hombres permanecieron abajo, con los brazos extendidos, preparándose. Con un fuerte gruñido y un poco de esfuerzo coordinado, lograron atrapar a la bestia y guiarla sana y salva hasta el suelo. Después de una breve e infructuosa búsqueda de salidas o caminos ocultos, regresaron a la puerta que se avecinaba al final de la cámara. La entrada a la tumba. Las velas medio apagadas y las estatuas silenciosas y fijas a ambos lados le provocaron a Akan una creciente sensación de inquietud. El diseño de esta tumba es claramente de gran importancia. Debemos tener cuidado. Lucian asintió solemnemente, adoptando una expresión seria a juego. Sin embargo, por dentro, estaba tranquilo. Ya sabía lo que le esperaba. Akan dio un paso adelante y empujó la pesada puerta de piedra.
Una nube de polvo se alzó al abrirse con un chirrido, revelando un espacio iluminado por el tenue y frío destello de la luz de las velas. Fue como cruzar a otro mundo, uno envuelto en silencio, telarañas y huesos antiguos. Akan levantó su espada curva y comenzó a avanzar con cautela. Para su sorpresa, la tumba permaneció inquietantemente silenciosa. Sin trampas. Sin estatuas móviles. Solo pasillos vacíos y una única cámara más adelante, velada por una densa niebla. Frente a la pared de niebla se encontraba una pequeña estatua de piedra de un diablillo. Lucian lo reconoció de inmediato. Era la entrada a la tumba del héroe Fringefolk, cerrada con 2 llaves espada de piedra. Pero lo que más le llamó la atención fue lo que apareció a sus pies. Una luz suave y brillante se elevó desde el suelo. Un sitio de gracia. Lucian dio un paso adelante, buscando el calor. Las llamas no eran fuego real, sino más bien el calor persistente bajo el resplandor de una linterna. Era reconfortante y apacible. Y en ese momento, sintió algo extraño. Una conexión sutil, intangible se formó entre él y la gracia. Lucian, ¿qué estás haciendo? Akan lo observó confundido mientras él alcanzaba lo que, a sus ojos, era aire vacío. Para él, parecía que Lucian estaba tocando un fantasma, o peor aún, que había caído bajo algún tipo de maldición. Pero Lucian no dijo nada. Él solo sonrió, con la mano todavía apoyada en la luz. Había regresado a las tierras entre. Y esta vez, no estaba solo. Comentario. Votar capítulo 9. Capítulo 9. La bendición que queda. Lucian parpadeó, todavía sumergido en el extraño calor que acababa de envolverlo. Acabo de tocar una gracia, murmuró en voz alta. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo no andaba bien. Ni siquiera confiaba plenamente en Akan todavía, así que ¿por qué había recurrido a la gracia sin dudarlo, ignorando por completo la amenaza potencial que lo acechaba? Era como si algo lo hubiera atraído, ignorando por completo su mente racional. Una fuerza invisible, irresistible y serena. Como una polilla atraída por la llama. No es de extrañar, pensó, que en su vida pasada algunos jugadores hubieran elaborado teorías conspirativas sobre la influencia del Erdtree. Su luz era simplemente demasiado atractiva. Los ojos de Akan se abrieron de par en par. ¿Aún puedes ver a Grace? Sí, creo que eso fue. Al no ver sentido en ocultarlo, Lucian confesó honestamente. Realmente no eres un Tarniset común y corriente, dijo Akan lentamente. Lucian se encogió de hombros. No me siento particularmente especial. No, Akan negó con la cabeza, con un tono repentinamente serio. Acabas de regresar a las tierras intermedias, así que no lo sabrías, poder ver a Grace en esta era es casi inaudito. Él dio un paso adelante. La mayoría de los manchados perdieron la bendición cuando fueron expulsados de las tierras intermedias. Sus lazos con la gracia se cortaron. Verlo ahora significa que eres algo más. Todo manchado que aún ve el camino de la gracia es alguien marcado para la grandeza. Un héroe, como mínimo. Si Godric el injertado se entera de ti, enviará tropas para matarte antes de que puedas siquiera respirar. Las palabras de Akan fluyeron como un torrente, intensas y sin aliento. Lucian parpadeó. No esperaba que el guerrero, normalmente sereno, reaccionara así. ¿En serio? Bueno, si a eso vamos, soy bueno corriendo, respondió Lucian con una sonrisa. Lucian, empezó Akan, pero se detuvo. No, olvídalo. Lucian frunció el ceño. Estás siendo críptico otra vez. No es nada, dijo Akan, pero su tono había cambiado. Más firme, decidido. Solo quería decirte que me alegra haber conocido a alguien como tú. Hubo una pausa. Sigamos adelante. Necesitamos volver a la superficie. Te llevaré allí, pase lo que pase. Lucian lo miró desconcertado. El comportamiento de Akan había cambiado por completo desde que descubrió que podía ver a Grace. De repente, respetuoso, casi reverente. Bien. ¿Descansamos un rato primero? Preguntó. No hace falta. Siento que podría enfrentarme a un dragón ahora mismo, dijo Akan con energía mientras se colgaba la enorme espada curva al hombro y reanudaba su exploración. Lucian lo siguió, murmurando en voz baja. No entiendo a este tipo. Los dos continuaron por estrechos pasadizos atestados de antiguos ataúdes y urnas de arcilla, hasta que se toparon con una visión extraña. Un cadáver esquelético desplomado contra una pared, con sus extremidades marcadas con marcas de color rojo oscuro, como restos carbonizados de leña. Akan se arrodilló y examinó el cuerpo con cuidado. De él, extrajo 2 objetos.
Un dedo plegado de Tarniset y un dedo plegado de duelista, objetos multijugador cooperativos y competitivos de su vida anterior como jugador. Le entregó ambos artículos a Lucian sin dudarlo. Lucian los tomó, sin estar seguro de si aún cumplían alguna función en este mundo o si los mecanismos de su vida pasada aún tenían sentido aquí. En cualquier caso, recogerlos le pareció lo correcto. Ellos siguieron adelante. En cuestión de minutos, llegaron a una enorme cámara circular. La tenue luz de las velas titilaba en destellos dispersos por la habitación, iluminando sus detalles. Un imponente techo abovedado se extendía sobre sus cabezas. El salón estaba en desorden, lleno de muebles rotos y reliquias semienterradas. En el centro se alzaban 6 gruesos pilares de piedra, dispuestos en círculo sobre una amplia plataforma grabada. Los pilares estaban conectados en la parte superior, formando una especie de pabellón, y cada uno albergaba una vela encendida. Lucian avanzó, pasando a Akan, y examinó el suelo bajo la estructura. Anillos de intrincado diseño rodeaban un disco elevado en su centro, cada patrón tejido con raíces con la forma de las del árbol Erg. Lo reconoció inmediatamente. Un ascensor. Igual que en el juego. Hemos encontrado una salida, dijo, volviéndose hacia Akan. El guerrero asintió y dio un paso adelante. ¿Tengo que hacer algo? Simplemente trae a tus compañeros y formad el círculo, respondió Lucian. Con plena confianza, Akan obedeció. Condujo a su caballo de guerra y a su lobo blanco al centro, mientras Lucian caminaba hacia el núcleo y pisaba con fuerza el mecanismo. Un profundo estruendo resonó por la sala cuando los antiguos engranajes volvieron a la vida con un chirrido tras siglos incontables. La plataforma bajo ellos comenzó a elevarse, elevándolos lentamente hacia la superficie. Ni Akan ni sus bestias habían experimentado jamás semejante artefacto. El lobo gimió y se aplastó contra el suelo, clavándose las garras nerviosamente. El caballo de guerra no corrió mejor suerte, con los cascos firmemente apretándose mientras resoplaba alarmado. Incluso Akan, a pesar de su rostro estoico, tenía un temblor visible en sus piernas. El ascensor continuó subiendo, girando lentamente a medida que ascendía. Cuando finalmente llegaron al nivel superior, una escalera se desplegó ante ellos y condujo a una puerta pesada. Nunca imaginé que algo así existiera, murmuró Akan, pálido. El lobo blanco aulló suavemente, casi en señal de asentimiento. Lucian rió entre dientes. Es divertido, ¿verdad? ¿A qué le tienes miedo? Akan se sonrojó, a la defensiva. No tenía miedo. Con una sonrisa burlona, Lucian no discutió. Simplemente se dio la vuelta y subió las escaleras. No eran muchos. Al poco rato, se encontraron ante una enorme puerta de piedra. Lucian respiró hondo, dio un paso adelante y se aferró al borde inferior. Con un gruñido, empujó hacia arriba. Un rayo cegador de luz dorada atravesó la abertura, obligándolo a entrecerrar los ojos, pero no se detuvo. Con un último empujón, la puerta se abrió por completo. Cuando sus ojos se acostumbraron, el mundo apareció ante sus ojos y lo dejó sin aliento. El Erdtree estaba frente a él. Un coloso imponente de brillantez dorada, se extendía desde la tierra hasta el cielo. Sus enormes extremidades ocultaban la mitad del cielo y su luz se derramaba infinitamente sobre la tierra de abajo. A lo lejos, otras estructuras enormes perforaban el cielo. Pilares que se elevaban hacia las nubes, algunos lo suficientemente cerca como para resultar opresivos, otros poco más que sombras en la niebla. Al norte, en lo alto de un acantilado envuelto en vientos aulladores, se alzaba una fortaleza. Una fortaleza fría y antigua que vigilaba la tierra como una bestia dormida. Abajo, los restos destrozados de ciudades y ruinas cubrían el suelo, testigos silenciosos de glorias perdidas hace mucho tiempo. Estas eran las tierras entre. Forjado en sangre y fuego. Y ahora era el campo de batalla de Lucian. Comentario. Votar capítulo 10. Capítulo 10. Un destello de gracia, un susurro de sangre. Lucian se quedó aturdido, con la mirada fija en el paisaje frente a él. Desde su llegada a este mundo, no había sido más que peligro y oscuridad. Catedrales azotadas por tormentas, criptas sofocantes y cavernas opresivas. La brutalidad absoluta le había hecho olvidar una simple verdad. Elden Ring no era solo un mundo sombrío de podredumbre y muerte. También era una obra de arte. Ahora, bañado por la radiante luz del Erdtree, Lucian recordó. La primera vez que inició el juego en su vida pasada, sintió ese mismo asombro. La emoción infantil de la aventura, la alegría del descubrimiento.
Casi podía oír el suave murmullo de las hojas doradas al susurrar, oler el tenue perfume floral en la brisa, observar manadas de dóciles cabras pastando pacíficamente en la distancia. Fue un momento de calma en un mundo bautizado en sangre. Por primera vez desde su llegada, Lucian se sintió realmente vivo en esta tierra extensa y fantástica. Las dudas, la negación de su propia muerte, la incertidumbre de si era un sueño o una verdadera reencarnación se desvanecieron en la luz dorada. Nada de eso importaba ya. Él estaba aquí ahora. Así que viviría. Akan se acercó a él y siguió su mirada hacia el imponente Eritree. Magnífico, ¿verdad? Dijo el mercenario en voz baja. Incluso con la orden dorada destruida, ¿el árbol sigue en pie? Lucian no respondió de inmediato. Un largo silencio se prolongó entre ellos antes de que él hablara con voz firme. Lo he decidido. Voy a traer la paz a las tierras intermedias. Akan parpadeó. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Tienes idea de lo imposible que es? Puede que lo haya decidido por capricho, pero mi convicción es real, respondió Lucian con mirada firme. La expresión de Akan se retorció con incredulidad, y algo más. ¿Era y esperanza? No creía que Lucian pudiera tener éxito. En realidad, no. Pero, de alguna manera, al oír esas palabras, no pudo evitar imaginarlo. Un mundo sin guerras interminables. Un mundo en paz. Entonces espero que lo consigas, dijo Akan, exhalando profundamente. Y cuando llegue ese día, espero seguir aquí para disfrutarlo contigo. Con un gesto hacia su caballo de guerra, Akan montó. Había llegado el momento. Aquí es donde nuestros caminos se separan. Ha sido un placer, Lucian. Esperemos que nunca nos encontremos en lados opuestos de una espada. Esa última línea fue sombría, pero Lucian conocía la verdad de esta tierra. Era una posibilidad real. Ja. Solo asegúrate de no morir en una zanja antes de que pueda invitarte a esa bebida. Compartieron una última sonrisa. Como si recordara algo, Akan se dio la vuelta. Desde su alforja, le lanzó algo a Lucian. El joven lo atrapó con facilidad. Era un casco, hecho de metal oscuro, con la parte superior y la parte posterior revestidas de escamas, el rostro cubierto por un fino velo de cota de malla y solo los ojos expuestos. Lucian lo reconoció al instante. El yelmo de un mercenario de Kaiden. Con razón Akan nunca lo usó. Lo había tenido guardado. ¿Y tú? Preguntó Lucian. Necesitarás esto. Akan no miró atrás. Simplemente hizo un gesto con la mano. Un casco es la armadura de un guerrero. Tú lo necesitas. Yo no. Ya no soy un guerrero. Lucian no dijo nada más, sosteniendo el timón en sus manos. Vive lo suficiente para compartir una bebida con el futuro. Señor Elden lo llamó. Si mueres antes, te cazaré yo mismo. Akan rió, fuerte y salvajemente. Te espero. Lucian se quedó en silencio por un momento, mirando a su amigo alejarse. Ya consideraba a Akan un compañero. No estaba claro si volverían a cruzarse. Pero en las tierras intermedias, cada uno tenía su propio destino. Girándose hacia las ruinas de una iglesia lejana, Lucian comenzó su caminata una vez más. Después de unos 10 minutos, siguiendo el suave rastro de Grace, llegó a la cima de una pequeña colina. No pudo evitar murmurar para sí mismo. Definitivamente no es como el juego. El mapa es mucho más grande, pero, sinceramente, se siente más real así. En el juego, la cima de una montaña estaba a solo unos minutos de viaje, comprimida para la jugabilidad. Pero aquí, la escala era enorme, humillante. Un resplandeciente sitio de gracia resplandecía frente a nosotros, suave y cálido como una fogata esperando manos cansadas. Justo cuando Lucian extendió la mano para tocarlo, crujido. Se quedó congelado. Algo se movió entre los arbustos cercanos. Sus dedos se deslizaron hacia su arma, entrecerrando los ojos. Contuvo la respiración, con el cuerpo tenso, listo para atacar. Pero el sonido desapareció tan rápido como llegó. Quizás era un animal que pasaba. No. Él lo sabía mejor. Deja de esconderte, dijo con calma. Eso no era un animal. Puedo distinguirlo. Silbido. Las ramas se separaron. Una figura emergió de la maleza. Vestía una túnica blanca y vaporosa, teñida de sangre antigua. Una suave máscara blanca cubría su rostro, dibujando una sonrisa inquietante. Sus guantes, antes blancos, ahora estaban moteados de rojo y marrón. Lucian lo reconoció al instante. Máscara blanca barré.
Barré, antiguo médico de campo de batalla, fue secuestrado por Mog, el Señor de la Sangre, y corrompido por su poder maldito. Ahora, servía al Señor de la Sangre con una especie de alegría retorcida. Vaya, vaya, susurró Barré con una voz empalagosa. ¿Qué sentido tan agudo tienes? Su tono hizo que a Lucian se le erizara la piel. Cada palabra que pronunciaba Barré sonaba como si estuviera saboreando su propia lengua, untando sangre en sus labios y susurrándola directamente a los oídos de sus oyentes. Él era repugnante y extravagante. Lucian luchó contra el impulso instintivo de desenvainar su espada y cortarlo. En cambio, se hizo el tonto. ¿Quién eres? Las manos enguantadas de Barré, oscurecidas por la sangre, se unieron en un gesto demasiado delicado para el campo de batalla. Las frotó como una mosca planeando sobre una comida. Ah, sí, estamos manchados. ¿Vinimos a las tierras intermedias por el anillo de Elden? Claro que sí. No hay de qué avergonzarse. Desafortunadamente para ti, no tienes doncella. Sin guía, sin la fuerza de las runas y sin invitación a la mesa redonda, estás destinada, al parecer, a morir en la oscuridad. Su risa era delicada y venenosa. La expresión de Lucian se endureció. Este tipo era aún peor que en el juego. Al parecer, Barré se dio cuenta y el tono cambió, solo un poco. Afortunadamente para ti, sin embargo, hay un rayo brillante de esperanza incluso para los que no tienen doncella. ¿Me conoces, Barré? Escúchame bien. ¿Conoces la gracia? La luz dorada que te da vida, manchado. También puedes contemplar sus rayos dorados apuntando en una dirección particular a veces. Esa es la guía de la gracia. El camino que un manchado debe recorrer. La guía de gracia contiene las respuestas. Te guiará, manchado, al camino que debes seguir. Incluso si te lleva a la tumba. Él se rió otra vez. Ahora, no sé si eres uno de los pocos deslustrados que realmente pueden ver la guía de Grace, pero si lo eres, bueno, me atrevería a decir que te lleva directamente al castillo Velo de Tormenta. Sí, el que se alza imponente sobre el acantilado. El que gobierna ese semidios decrépito, Godric el Injertado. Lucian soportó el sermón en silencio, con la mirada penetrante. Así que la tradición y el progreso siguen siendo básicamente los mismos. ¿Qué haces aquí? Preguntó sin rodeos. Barré inclinó la cabeza y su voz sonó melosa. Sirvo a cierto y noble amo. Estoy aquí para guiar a los deslúcidos sin doncella por el buen camino. Creo que es hora de que partas, añadió con un gesto de la mano. Al castillo Velo de Tormenta, en el acantilado, donde la gracia te guiará. Si buscas el anillo de Elden, aunque no seas doncella como lo eres y con eso, Barré regresó hacia el bosque, dejando solo el hedor de sangre vieja y una risa persistente y burlancia. Comentario cero comentario. Votar capítulo 11. Capítulo 11. Iglesia de Elbe. Lucian escuchó las divagaciones de Barré con una expresión de fría indiferencia. Sabía exactamente que era Barré. Un reclutador de la dinastía Mogwin de Mog. Recorriendo las tierras intermedias en busca de los deslúcidos perdidos y sin bendición. Aquellos sin doncella, pero rebosantes de potencial. Los más fáciles de persuadir. Velo Tormentoso era un crisol. Un lugar para poner a prueba su fuerza. A los mejores se les ofrecía el título de caballeros de sangre pura. Pero Lucian no estaba listo para lidiar con él. Todavía no. No, Barré viviría, por ahora. Sería el boleto de entrada de Lucian a las filas del Señor de la Sangre. Y una vez allí, se aseguraría de que Barré pagara por cada insulto meloso y sonrisa condescendiente. Fingiendo una vaga creencia, Lucian simplemente asintió y comenzó a caminar hacia la dirección que Barré había señalado. Jejeje, tengo el presentimiento de que nos volveremos a encontrar muy pronto, querida. Lucian no dijo nada. Temía que quedarse un momento más lo destrozara. Barré lo vio marcharse en silencio. Bajo la máscara, sus ojos eran oscuros e insondables. La sonrisa manchada de sangre nunca abandonó su rostro. Siguiendo el rastro dorado, Lucian cruzó colina tras colina hasta llegar al borde de una ruina familiar. Justo sobre la colina se encuentran las antiguas ruinas de la iglesia de Elbe. Pero no avanzó. En lugar de eso, se agachó entre unos arbustos y le quitó el casco a Akan, pues no quería que su superficie reflectante delatara su posición. Había peligro aquí. Un temible jefe del campo, el centinela del árbol, patrullaba cerca. No era momento para heroicidades. Había necesitado su habilidad de tramposo solo para lidiar con enemigos de élite como el vástago injertado. No iba a iniciar una pelea con una sentencia de muerte ambulante. Incluso con el espíritu del viento sombra lunar en la mano, no estaba seguro de cuánto duraría su poder.
Ciertamente no se había recargado con el tiempo. Tenía que guardarlo para los jefes que manejaban grandes runas. Así que esperó. El tiempo pasó lentamente. El centinela no apareció. Quizás ya no esté aquí. Quizás lo cambiaron del juego. Lucian se puso de pie con cautela, saliendo de la maleza. Apenas dio 2 pasos antes de saltar de nuevo, con el corazón acelerado. Desde el camino de abajo, una enorme figura dorada emergió de su punto ciego. El centinela del árbol. Majestuoso y con una armadura dorada brillante a lomos de un corcel igualmente enorme, marchaba lentamente por el camino de tierra. Maldita sea, así que ahí es donde te escondías. Su alcance de patrulla es enorme. Lucian no había tomado el camino antes por miedo a los guardias. Ese sendero lo habría llevado directo a la ruta del centinela. Una llamada de atención. Pero al menos ahora conocía su camino. El centinela del árbol avanzaba despacio, dolorosamente. Lucian calculó que la patrulla completa tardaba más de 30 minutos. Observó dónde no iba. El camino de la izquierda, sin carretera, parecía intacto. Esa sería su ruta. Su estómago rugió. Al levantar la vista, solo vio el resplandor dorado del Eritree. No había sol en este mundo. El tiempo significaba poco. Entonces él comió. Sacó un paquete de carne seca de su mochila. Sin propiedades mágicas. Solo comida. El sabor era terrible, peor después de estar empapado en agua de mar durante su llegada. Masticando cada bocado como si fuera papel de lija, estudió el patrón del centinela. Cuando se tragó el último trozo, ya lo había memorizado. Una vez que el centinela pasó bajo la colina, Lucian contó hasta 3 minutos, luego corrió pendiente abajo y se dirigió a la iglesia. Las ruinas de la iglesia de Elle se alzaban imponentes ante ellos, con su techo derrumbado hacía tiempo. Los muros de piedra sobresalían en ángulos extraños. Solo el arco principal permanecía intacto. Dentro ardía un pequeño fuego cerca de la pared. Y a su lado, un hombre y una mula. El hombre vestía ropa roja brillante, con una bufanda con ribetes blancos, pantalones amarillo anaranjado y un ridículo sombrero de plumas. Rasgueaba un instrumento extraño, tarareando una melodía peculiar. Sobresaltado por la llegada de Lucian, dejó de jugar y se tensó. Pero Lucian no hizo ningún movimiento hostil. El hombre se relajó. Eres una manchada, lo veo. Y también veo, dijo. Que no me estás tomando el pelo. Entonces, ¿por qué no compras algo? Dejó su instrumento a un lado y se puso de pie. Soy Calais. Sé que no parezco gran cosa, pero soy un proveedor de productos finos. Su larga cabellera canosa asomaba por debajo de una máscara que le cubría la mitad inferior del rostro. No era precisamente un retrato de confianza. Pero Lucian recordó. Calais vendió muchos artículos útiles desde el principio. Claro, dijo. Muéstrame lo que tienes. Calais sonrió y comenzó a descargar las mercancías de su mula. Ah, y no te preocupes por ese centinela del árbol de afuera. No molesta a nadie más que a Tarnised. Llevo aquí un tiempo, pero que no te vea. Me alegra saberlo. Lucian todavía tenía trastorno de estrés postraumático por culpa de ese bastardo del juego. Comenzó a examinar con atención los productos de Calais. Después de pensarlo un poco, Lucian compró una antorcha, un telescopio, un kit de manualidades, libro de cocina de 2 guerreros nómadas. El viaje apenas comenzaba. Pero por fin empezaba a prepararse adecuadamente para el largo y sangriento camino que le esperaba. Comentario. Votar. Capítulo 12. Capítulo 12. El mercader de la iglesia. Los elementos que Lucian seleccionó fueron de vital importancia durante las primeras etapas de supervivencia en las tierras entre. El anochecer en este mundo traía consigo innumerables peligros, lo que hacía de la linterna una necesidad absoluta para viajar en la oscuridad o explorar cuevas y catacumbas. El telescopio monocular, aunque poco más que una herramienta de observación en el juego, se había vuelto invaluable ahora que el terreno se había expandido enormemente. Con él, Lucian podía explorar el terreno y las posiciones enemigas desde lejos. Luego estaba la bolsa de herramientas, una adquisición sorprendentemente útil. Repleta de cuchillos, tablas de cortar, morteros y otros utensilios básicos, le permitiría preparar la caza y fabricar artículos esenciales. En un lugar como las tierras intermedias, esta bolsa era prácticamente un kit de supervivencia. Finalmente, los 2 libros de cocina artesanales que dejó una clase guerrera nómada fueron quizás los más valiosos de todos. El primero detallaba cómo fabricar flechas de hueso emplumadas y virotes de hueso.
El segundo explicaba cómo hacer piedras luminosas, carne curada y carne blanca curada, todos útiles para la iluminación, la curación y la resistencia. Gracias por su compra, dijo Kale, el comerciante. Serán 2000 runas. Lucian metió la mano en su bolsa, pero enseguida se dio cuenta de que no tenía suficientes runas físicas. Al matar al vástago injertado, su brillante esencia dorada lo había absorbido, otorgándole una gran cantidad de runas. Eso lo recordaba con claridad. Pero ahora estaba atascado. No tenía ni idea de cómo usarlas. Acabo de llegar a las tierras intermedias, explicó Lucian, rascándose la cabeza. Derroté a algunos enemigos y obtuve runas, pero están dentro de mí. No sé cómo sacarlas. Kale, como comerciante viajero, se tomó la pregunta con calma. Ah, así que eres nuevo, dijo con una sonrisa cómplice. Permíteme explicarte qué son las runas. Se inclinó ligeramente y habló en un tono bajo pero claro. Las runas son las bendiciones persistentes del árbol dijo Kale. Residen en los habitantes de las tierras intermedias y pueden condensarse en formas similares a monedas para intercambiarlas, o fragmentarse para devolver la bendición al cuerpo. Cuando matas a alguien, la esencia dorada que ves fluir hacia ti es su resonancia rúnica, la bendición que quedó tras su muerte. Fluye hacia tu cuerpo, porque ahora eres su nuevo portador. Él extendió la mano. Pon tu mano aquí, ordenó Kale. Lucian obedeció. Casi al instante, vio una suave neblina dorada elevarse de su mano y fluir hacia la palma de Kale. La sensación era tenue, apenas perceptible. Sin embargo, supo instintivamente que, si así lo deseaba, podría detener la transferencia con un simple pensamiento. Kale absorbió aproximadamente la mitad de la luz dorada antes de detenerse por su cuenta. Listo, dijo Kale, satisfecho. He cogido 2050 runas. Esas 50 adicionales cubren el coste de tu formación rúnica. Todavía tienes alrededor de 1800 dentro de ti. Lucian asintió, comprendiendo. Así que las runas podían intercambiarse así como energía pura, incluso sin materializarse. Pero surgió una nueva pregunta. Si las runas son la bendición del árbol de la vida, ¿por qué no me siento más débil cuando abandonan mi cuerpo? Kale hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Piénsalo así. Para los ciudadanos dorados de las tierras intermedias, las runas son una marca de identidad y posición social. No es que las runas te hagan fuerte, sino que a los fuertes se les otorgan runas proporcionales a su poder. Sin embargo, continuó Kale, hay una vieja historia. Se dice que los campeones que una vez fueron bendecidos por la propia reina Marika, héroes de la antigüedad, estaban verdaderamente empoderados por sus runas. Pero esas figuras desaparecieron hace mucho tiempo, y sus historias ya no tienen mucho significado. Suspiró suavemente, con la mirada distante. Perder tus runas en esta tierra es perder el reconocimiento del árbol. Para un ciudadano de las tierras intermedias, eso es como la muerte misma. Pero tú, el deslustrado, y eres diferente. Fuiste exiliado y has regresado. No necesitas la bendición del árbol de la muerte. No necesitas su aprobación para existir aquí. Por eso puedes transformar las runas en poder con tanta libertad. Es también por eso que no sientes dolor cuando los pierdes. Hasta que no los internalizas, hasta que los transformas en tu propia fuerza, son solo poder prestado. Lucian entrecerró los ojos, pensativo. Ahora tenía sentido. Las runas eran como emblemas, insignias de honor otorgadas por el Erdtree. Para los lugareños, eran un símbolo de estatus, una parte irreemplazable de su ser. Pero empañados como él, forasteros. Vagabundos. No necesitaba el reconocimiento del árbol de la muerte. Había venido a reclamar las tierras intermedias, no a integrarse en ellas. Ya veo, murmuró Lucian. Entonces, ¿hay alguna otra forma de convertir las runas en fuerza? Sabía que esto normalmente requería una doncella dedo, como la misteriosa Melina. Pero quizá Kale, como comerciante veterano, había oído hablar de métodos alternativos. Kale negó con la cabeza. Solo los lectores de dedos intérpretes de los dos dedos saben hacer eso. Tras el ascenso de vuestro rey, Godfrey, como señor de Elden, las doncellas dedos asignadas a Tarniset fueron seleccionadas entre vuestros parientes. Cuando fuisteis exiliados, se fueron con vosotros, llevándose consigo el conocimiento de la conversión de runas. El reinado de Raragón fue demasiado breve. Los dos dedos nunca eligieron nuevas doncellas antes de que el anillo de Elden se hiciera añicos. Él se encogió levemente de hombros. Desde entonces, esta tierra se ha vuelto loca. El negocio casi se acabó.
Gracias al Erdtree que volvieron, o ya me habría muerto de hambre. Lucian archivó todo esto. Por eso cada manchado necesitaba una doncella. Pero también significaba que aún podrían existir otras formas de canalizar las runas, tal vez enterradas en épocas olvidadas, como la época en que gobernaban los antiguos dragones, o a través de seres como Melina, quien no era una manchada. Empacó sus compras. El telescopio y la bolsa de herramientas eran lo suficientemente pequeños como para caber en su bolsa de viaje, y llevaba la linterna atada a la cintura. Al levantar la vista, notó el cambio en la luz del Erdtree. Se había atenuado ligeramente, pero aún brillaba con fuerza. Calculó que sería alrededor de media tarde. Se acercó al centro de la iglesia en ruinas y activó el sitio resplandeciente de la gracia. Su resplandor dorado brilló suavemente bajo sus pies. Aún faltaba tiempo para el anochecer. Lucian decidió seguir adelante. Su próximo destino eran las ruinas de la puerta principal. Con suerte, Melina aparecería allí. Soy Lucian, dijo asintiendo levemente. Pasaré por aquí a menudo. Cuídate. Un placer hacer negocios con usted, respondió Kale con una amplia sonrisa. Espero su próxima visita. Lucian abandonó las ruinas de la iglesia de Elbe. Ante él se extendía un denso bosque. Las densas copas se entrelazaban en lo alto, atenuando la luz del Erdtree y sumiendo el bosque en una penumbra perpetua. Arbustos y maleza prosperaban debajo, ocultando quién sabe qué. Trepando por una pared rota, Lucian recuperó su telescopio recién comprado y examinó el bosque. 2 focos de luz en movimiento, pensó, enfocándose. Probablemente soldados de patrulla. Y un resplandor más grande. Parece una fogata. Al no ver nada más alarmante, se agachó y se adentró en el bosque. Dentro estaba oscuro, pero no tanto como para no poder ver, lo que lo hacía perfecto para el sigilo. Avanzando sigilosamente, Lucian divisó rápidamente a uno de los soldados de cerca. El hombre llevaba un casco de bronce y una sobreveste de medio color. Un lado verde, blasonado con el antiguo Erdtree. El otro, amarillo dorado, la bestia regente, emblema del linaje dorado. Ambos son símbolos de una gloria ya pasada. El soldado sostenía una antorcha en una mano y caminaba perezosamente entre la maleza, completamente inconsciente del cazador que lo acechaba desde las sombras. Comentario. Votar capítulo 13. Capítulo 13. Fantasmas del árbol dorado. Lucian se arrastró sigilosamente entre la maleza, acercándose poco a poco al desprevenido soldado Godric. Paso a paso, cautelosamente, acortó la distancia. Cuando solo los separaban 4 o 5 pasos, el soldado finalmente percibió un leve susurro. Pero antes de que pudiera reaccionar, Lucian se abalanzó como una sombra. Una mano tapó la boca del soldado, silenciando su alarma. La otra clavó su espada en las costillas con brutal precisión. El acero atravesó la clavícula, empapado en sangre oscura. Un golpe directo al corazón. El soldado sufrió una breve convulsión y luego cayó inerte. Un destello dorado de runas se desprendió de su cadáver y se filtró por el cuerpo de Lucian. Con la facilidad que da la práctica, Lucian limpió la sangre de su espada y arrancó una tira de tela de la sobreveste del muerto para limpiar la hoja. El bordado dorado del Erdtree, y el león los sellos reales fue teñido de carmesí y desechado en la tierra. Reaccionan más rápido que en el juego, murmuró para sí mismo. Pero aún no son del todo humanos. Agachado, estudió el rostro del soldado. Estaba demacrado, seco y ennegrecido. Parecía más un cadáver momificado que un hombre vivo. Desde la destrucción del anillo de Elden, toda criatura bendecida por el árbol de la muerte había sufrido. En las tierras intermedias, la muerte significaba antaño volver a las raíces. Ser absorbido por el árbol de la muerte y renacer. Pero ahora, con el anillo roto, la orden dorada ya no funcionaba. Aquellos que una vez fueron bendecidos ahora estaban condenados a estancarse, incapaces de morir, incapaces de vivir. Sus cuerpos se marchitaron. Sus almas se desvanecieron. Muchos, como estos soldados, ya habían perdido su identidad. Lo que quedaba eran cáscaras, sombras de sus antiguos seres, impulsados solo por el instinto de patrullar y luchar. Con el tiempo, incluso sus últimos vestigios de pensamiento se desvanecerían. Entonces no serían más que cadáveres andantes. Lucian suspiró. ¡Qué mundo tan lamentable! Revolvió el cadáver, pero no encontró nada útil. La armadura estaba vieja y abollada, ya perforada por su espada. La antorcha ya la tenía. Tomar más solo lo ralentizaría. El único objeto rescatable era la espada. Una espada recta del señor juramentado estándar.
Aunque desgastada por el tiempo y ennegrecida por el uso, era evidente que había recibido buenos cuidados. Lucian dudó. No le faltaban armas, e incluso ahora, este soldado, ya inconsciente, aún conservaba su espada. Quizás era mejor dejarle la espada, una última cortesía. Él siguió adelante. El bosque se espesó. Se encontró con varios soldados más, despachando a dos con sigilosas emboscadas y consiguiendo algunos kukri en el proceso. Pero no todos los intentos salieron bien. Un soldado, aún con cierta lucidez, lo detectó a tiempo. Chocaron espadas en una breve escaramuza antes de que Lucian le asestara un corte limpio en el cuello, poniendo fin a la batalla. Pero los sonidos de la batalla llamaron la atención. 3 soldados más llegaron a toda prisa, atacando con una coordinación sorprendente. Alternaban golpes con una sincronización brutal, obligando a Lucian a ponerse a la defensiva. Uno se desvió de su guardia y asestó 2 golpes. Uno rozó su hombrera, dejándola abollada. El otro, más peligroso, se dirigió hacia su cabeza. Levantó el antebrazo a tiempo. La hoja le destrozó el avambrazo y se clavó profundamente en la carne. Haciendo una mueca, Lucian contraatacó con más fuerza. Rápidamente eliminó a uno, lo que hizo tambalear a los otros 2, rompiéndoles el ritmo. Cayeron poco después. Jadeando, retrocedió, pálido y con la mano izquierda temblorosa. La sangre le corría por el brazo, y el dolor era intenso y punzante. Son poco más que zombis, murmuró, pero cuando se agrupan, luchan como soldados entrenados. Se quitó la armadura destrozada del brazo y la ató con la tela de un cadáver. Qué suerte que esta armadura aguantó. Si esa hombrera se hubiera roto, quizá no estaría moviendo el brazo ahora mismo. Buscó un brazalete de soldado nuevo, un guante de cuero con placas de metal envuelto en tela harapienta y se lo colocó sobre el brazo herido. Luchar con la piel expuesta era demasiado arriesgado. Otro golpe limpio podría cercenarle la extremidad. Dejó los cuerpos y siguió adelante. El camino se despejó. Ya no había soldados que le cerraran el paso. Finalmente, el bosque se abrió y el crepúsculo cayó sobre la tierra. Más adelante se alzaba un puesto de avanzada en ruinas, los restos de una antigua estructura. Unas cuantas tiendas de campaña destrozadas se alzaban dispersas entre los escombros, claramente utilizadas para almacenar provisiones y descansar. Incluso a la distancia, Lucian podía ver soldados patrullando entre las tiendas. No necesitaba el catalejo para saber que eran numerosos. A la izquierda se alzaba una enorme puerta, flanqueada por altos muros de piedra construidos en los acantilados. El terreno solo dejaba un estrecho pasaje bajo la puerta, impidiendo escalar las laderas rocosas. Y allí, frente a la puerta, brillaba un lugar de gracia. Su suave luz dorada titilaba, llamándolo. Tenía que llegar. Allí aparecería Melina por primera vez. Tenía que conocerla. Pero había un problema. El mundo había cambiado. Las tierras intermedias eran más grandes ahora. Y a diferencia del juego, los soldados no eran sordos ni ciegos. El sigilo no bastaba. Arrastrarse por el campamento casi con seguridad lo harían descubrir. ¿Y un ataque frontal? Demasiados. Incluso si entrara con todo, probablemente se vería abrumado. Entonces, una chispa de inspiración. El kukri. Cuchillos arrojadizos pesados y curvos. No solo podían infligir heridas graves, sino que producían un fuerte ruido al golpear la piedra. Se humedeció los labios mientras una idea se formaba. Antes de actuar, buscó un nuevo punto estratégico y levantó el catalejo, observando las posiciones enemigas. Los soldados están dispersos, pero uno lleva una ballesta, murmuró. Si me alcanzan, será terrible. Aún así, el plan era viable. Incluso si fallaba, tenía una vía de escape. Valía la pena intentarlo. Lucian se metió en una densa espesura de arbustos cerca del acantilado, bien escondido. Esperaría a que anocheciera. Luego actuaría. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 14. Capítulo 14. La doncella y la llama. El anochecer cubrió la tierra mientras la enorme luna ascendía con paso firme hacia el cielo. El resplandor, una vez radiante, del Eritree comenzó a atenuarse, dejando solo un tenue resplandor. Oculto entre la maleza, Lucian observaba la salida de la luna en un silencio pensativo. Su mente divagaba. No tiene sentido, la luna está claramente aquí, entonces ¿por qué no hay sol durante el día? No, espera, está el eclipse Chotel y la leyenda del castillo Sol, ambos están vinculados al sol. Entonces, ¿a dónde se fue el sol? Las preguntas le daban vueltas en la cabeza, pero finalmente desistió de buscar las respuestas.
Esos misterios estaban demasiado lejos de él por ahora. Incluso con la luz del Erdtree atenuada, aún bañaba la tierra con un brillo sutil. Aunque la visibilidad era reducida, era suficiente. Más que suficiente. Lucian emergió de la maleza y flexionó el brazo izquierdo. La herida se había coagulado y cerrado por completo. Silenciosamente, se dirigió sigilosamente hacia el campamento cerca de la puerta, una zona que había explorado antes por su ausencia de guardias. Metiendo la mano en su bolsa, sacó uno de los kukris curvos que había recogido antes. Con una respiración profunda, lo lanzó alto y lejos, lejos de la puerta, hacia el otro lado del campamento. Sonido metálico. La hoja se estrelló ruidosamente contra una superficie de piedra. Los soldados cercanos se sobresaltaron, blandiendo sus armas y alzando antorchas mientras corrían hacia el lugar del sonido. Esa fue la señal de Lucian. Corrió hacia la puerta, pegado al muro izquierdo, aprovechando las sombras y la confusión. Su objetivo era cruzar la entrada antes de que los soldados apostados en las almenas pudieran verlo con claridad. Un ballestero apostado sobre la puerta captó un destello de movimiento. Entrecerró los ojos y levantó el arma instintivamente con las manos, pero la sombra ya se había desvanecido. Confundido, bajó la ballesta y regresó a su puesto, sin percatarse del intruso que se había deslizado bajo sus narices. Mientras tanto, Lucian había llegado a su destino. Un resplandeciente sitio de gracia relucía al borde del sendero de piedra, enclavado entre los acantilados y la muralla de la fortaleza. Su luz ofrecía tanto respiro como seguridad. Un faro de calma en medio del caos de este mundo cruel. Perfecto, murmuró Lucian, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Un plan impecable. Sabiduría. Por eso se eligen reyes. Estos soldados insensatos no pueden comprender un genio como el mío. Terminado su petulante monólogo, centró su atención en la verdadera razón por la que había venido. Extendió la mano y tocó la gracia. Un suave calor inundó su cuerpo. La gracia lo recibió, invitándolo a descansar, a aceptar su bendición con mayor profundidad. Sin saber qué hacer, decidió imitar la acción del juego y arrodillarse junto a Grace en meditación silenciosa. Al instante, la luz se expandió, envolviéndolo a él y al espacio que lo rodeaba. El aire brilló. Su visión se nubló. Sintió como si lo hubieran arrastrado a otro mundo. Una suave calidez lo invadió. Sentía un hormigueo en el brazo izquierdo, entumecido. Rápidamente se quitó el protector del brazo y desenvolvió el tosco vendaje. La herida había desaparecido. Ni cicatriz, ni marca, ni rastro. Solo piel impecable. Incluso el cansancio de las batallas del día se desvaneció. Se sintió renovado. Se quitó el casco y se sacudió el pelo, sintiéndose más ligero, más libre. Veamos si abrió su interfaz, comprobando la carga de su Spirit Moon Shadow. Todavía vacío. Se rió de su propia esperanza ingenua. Claro que no. Eso es de otro mundo. ¿Por qué la magia de este mundo lo cargaría? Aún así, se le mejoró el ánimo. Sabía quién debía aparecer allí. Su corazón latía un poco más rápido. Melinai se puso de pie emocionado y luego hizo una pausa. Se miró a sí mismo. Mierda, estoy sucio. Mi armadura está desparejada. El casco es de algún cadáver cualquiera. ¿Pensará que estoy hecho un desastre? Bueno, concéntrate. ¿Cómo le hablo? ¿Debería ser seguro y encantador, intentar conquistarla con carisma? ¿O preferir un tono tranquilo y distante? Quizás un poco misterioso. Se rió para sí mismo. Dios, apenas he hablado con chicas, ¿y si me tropiezo con las palabras? ¿Y si simplemente, me quedo paralizado? Ni siquiera había visto su propia cara desde su llegada. ¿Seguía siendo suya? ¿O el juego la había reemplazado por la del personaje predeterminado? ¿Y si simplemente, le digo algo sin pensarlo? Jaja, ¿qué cara pondría entonces? Sin que él lo supiera, Melina ya había llegado. Sentada en forma espiritual a pocos metros de distancia, lo observaba en silencio. Su expresión era indescifrable al observar sus cambiantes emociones. Una sonrisa, otra palmada en la frente. Acarició suavemente la crin de su corcel espectral y luego le habló suavemente. Torrent, ¿estás seguro de que es este? Torrent dejó escapar un bufido, como diciendo. No dudes de mi juicio. Melina suspiró. Después de todo, lo había elegido en la playa. El alma ancestral que lo habitaba, vasta y poderosa, había resonado con ella. Ella había creído, en aquel entonces, que él tenía el potencial para convertirse en Elden Lord. Aún así, viéndolo ahora, no pudo evitar preguntarse.
Se puso de pie y se cubrió la cabeza con la gran capucha de su capa. Mientras caminaba hacia él, su cuerpo empezó a manifestarse. Lucian todavía estaba perdido en sus pensamientos cuando una figura brillante comenzó a formarse cerca. Unas botas negras altas abrazaban sus esbeltas piernas. Un destello de falda blanca se asomaba bajo una amplia capa a cada paso. La capucha ensombrecía su rostro, revelando solo unos dulces labios color pétalo de rosa y una delicada nariz. Mechones de cabello enmarcaban sus suaves mejillas. Se arrodilló junto a él, apartándose lentamente la capucha. Su cabello rosa dorado caía en ondas. Su ojo izquierdo permanecía cerrado, sellado por una extraña runa, mientras que el derecho brillaba con la suave luz de la gracia. Su voz era suave, melódica y estaba impregnada de una sutil gravedad. Saludos. Viajera de más allá de la niebla. Soy Melina. Te ofrezco un acuerdo. Cuando ella habló, Lucian sintió y todo. Alegría, asombro, nervios, añoranza, y algo más profundo. Tristeza. Un dolor en el pecho. Melina y mi segunda doncella. No pude protegerte. La recordó en la forja de los gigantes, preguntándose si estaba listo. Creía que sí. Pero al final, no pudo negar su propósito. No soportaba pisotear el sentido de su vida. Incluso cuando usó la aguja de Mekella para sofocar la llama frenética y ella nunca regresó. Su doncella había ardido. No importaba lo que él eligiera, ella ardía. Ahora, al verla allí de nuevo, viva, radiante, abrió la boca para hablar. Pero no salieron las palabras. Él solo podía mirarla, con el corazón lleno y la garganta apretada. Melina inclinó la cabeza, ligeramente confundida. ¿Y? ¿Por qué no dice nada? Solo me mira así, ¿acaso arruiné mi entrada? El sitio de gracia parpadeó levemente mientras el silencio caía entre ellos. Melina permaneció de pie en la brisa dorada, visiblemente nerviosa. Comentario cero comentario. Votar capítulo 15. Capítulo 15. La llama debajo de la piel. Al final fue Melina quien rompió el silencio. ¿Está todo bien? Preguntó con dulzura, con la voz teñida de preocupación. Lucian parpadeó, saliendo de su aturdimiento. Disculpas. Perdí la compostura por un momento. Verte me recordó a alguien de hace mucho tiempo. Acalló la oleada de emociones que amenazaba con surgir y mintió con naturalidad. Melina asintió levemente. Era extraño, pero no inverosímil. Ya veo, debieron de ser muy cercanos. Lo éramos. Ella era mi doncella. Viajamos juntas, enfrentamos innumerables pruebas juntas. Pensé que esos días serían eternos, pero al final, ella dio su vida por la mía. Ella desconocía la verdad, que la doncella de su historia era ella. Para Melina, simplemente parecía el relato de una compañera lejana. Lo siento, dijo en voz baja. Debió ser doloroso. Pero si aún buscas el anillo de Elden, entonces, debes seguir adelante, ¿no? Lucian asintió lentamente. ¿Y tú? Preguntó. Melina respiró hondo, visiblemente aliviada al verlo estable de nuevo. Como mencioné antes, te ofrezco un acuerdo. Ella dudó, observando su expresión cuidadosamente. ¿Has oído hablar de las doncellas dedos? Sirven a los dos dedos, ofreciendo guía y ayuda a los manchados. Pero me temo que tú no tienes doncella. Cuando Lucian no respondió con irritación, se relajó y continuó. Puedo desempeñar el papel de doncella. Convirtiendo runas en fuerza. Para ayudarte en tu búsqueda del anillo de Elden. A cambio, añadió, solo necesitas llevarme contigo. Al pie del Erdtree. Ella lo miró expectante. ¿Qué te parece? No había ninguna razón para negarse, en realidad no. Aún así, Lucian fingió pensarlo un momento antes de responder. No sé quién eres exactamente, pero, no parece que tenga nada que perder. Entonces, ¿eso es un sí? Él asintió. Sí. Me llamo Lucian. Espero con ansias trabajar contigo, mi doncella. Melina se curvaron levemente y una leve sonrisa adornó su rostro habitualmente estoico. Entonces está decidido. Invócame por gracia para convertir las runas en fuerza. Lucian se quedó mirando esa sonrisa y su corazón latía con fuerza en su pecho. La Melina que recordaba de su vida pasada siempre había tenido una expresión tranquila e indescifrable. Incluso bromeaban diciendo que era de madera. Ahora, sonriendo como estaba, parecía un glaciar acariciado por la luz del sol. Suave, radiante, hermosa. Fue un contraste impresionante. Y en ese momento, Lucian sintió que si volviera a morir, moriría sin remordimientos. ¿Podemos hacerlo ya? Preguntó, acercándose. ¿Convertir las runas?
Melina asintió y extendió su mano. Deja que mi mano descanse sobre ti, solo por un momento. Al extender su pálida mano, Lucian notó las cicatrices de quemaduras que le marcaban la piel. Marcas en carne viva y en relieve a lo largo de la palma y los dedos. Le dolió el pecho al verlas. Melina vio su expresión y la confundió con repulsión. Sus dedos temblaron y empezaron a retirarse. Perdóname. Debe ser feo. La próxima vez usaré guantes. Antes de que pudiera retirarse, Lucian le tomó la mano. Suave y firmemente. Melina se puso rígida, sobresaltada como un ciervo atrapado por la luz de una antorcha. Ajá. ¿Por qué me agarró la mano con tanta naturalidad? ¿Así reacciona la gente normal a las cicatrices? Su mano, pequeña y frágil, quedó fácilmente envuelta por la de él. Bajó la mirada, sin saber cómo reaccionar. No son feas, dijo en voz baja y segura. Has pasado por mucho. Lo veo. Pero de ahora en adelante y te protegeré. No volveré a perder a mi doncella. Bajó la cabeza rápidamente para ocultar su expresión. Tras una pausa, emitió un silencioso, casi imperceptible mmm. Melina respiró profundamente, intentando frenar los rápidos latidos en su pecho. Ella no se lo esperaba. Ni siquiera había retirado la mano. Oh, no, pensó. Torrent me ha encontrado una extraña esta vez, espera. ¿No fui yo quien le pidió que me dejara tocarlo? Cuando levantó la vista, su rostro había recuperado la calma, pero sabía que la calma que mostraba era una máscara. Comenzaré la conversión ahora. No te resistas. Una luz dorada comenzó a fluir del corazón de Lucian, atraída por el toque de Melina. Las runas brillantes motas de poder se concentraron en su palma, cálidas y radiantes. Actualmente tienes poco más de 2200 runas, le informó. Eso es suficiente para 2 mejoras de atributo. Puedes distribuirlas entre las siguientes. Vigor, mente, resistencia, fuerza, destreza, inteligencia, feo arcano. Aumenta el vigor y la destreza, respondió Lucian. Ella asintió en señal de reconocimiento y luego liberó la energía. La luz dorada fluyó de vuelta hacia él, pero esta vez no regresó sin más. Se hundió en su carne, se fusionó con músculos y huesos, convirtiéndose en parte de él. Fue irreversible. Lucian había elegido con cuidado. Cuando Melin preguntó antes, una ventana de estado translúcida apareció ante él, como la interfaz de un juego de su vida anterior. Atributos actuales: vigor. 15 mente. 10 resistencia. 11 fuerza. 14 destreza. 13 inteligencia. 9 fe. 9 arcano. 7 una distribución típica de la clase vagabundo. Vigor, fuerza y destreza sólidos. Sin debilidades evidentes. La inteligencia baja, la fe y el arcano aún no eran un problema. Lo que importaba ahora era la supervivencia, sobre todo para soportar el retroceso de usar la habilidad de espíritu del viento sombra lunar, que requería una alta tolerancia a los errores. Contra el vástago injertado, su invencibilidad solo se activó automáticamente una vez. Tendría que activarla él mismo la próxima vez. Más vigor significaba más salud, una protección contra la muerte súbita. Mayor destreza significaba movimientos más veloces, esquivas más ágiles y un margen de maniobra más reducido para golpes impecables. La transferencia se completó rápidamente. Sus estadísticas ahora son: vigor. 16 destreza. 14 listo, dijo Melina. Tus runas se han convertido correctamente. Pero ten cuidado. Cuanto más fuerte te vuelvas, más runas costará cada mejora. Lucian le soltó la mano. Una comprensión agridulce lo invadió. Esa fue la primera vez y que tomó la mano de una chica. Melina, tal vez percibiendo el cambio de humor, metió la mano debajo de su capa y sacó varios objetos. En su mano izquierda, un suave anillo dorado que latía con una luz tenue. En la derecha, 2 frascos dorados. Uno lleno de líquido rojo y el otro azul. Ella le entregó primero los frascos. Estos son frascos sagrados que contienen lágrimas de cristal, explicó. Un frasco sagrado, inspirado en un cáliz sagrado dorado que una vez fue bendecido por una lágrima de vida. Lleno de lágrimas carmesí, este frasco restaura la vida con el uso. Lleno de lágrimas cerúleas, este frasco restaura la concentración con el uso. No tengas miedo de usarlos. Cada vez que descanses en un sitio de gracia, su contenido se repondrá. Lucian asintió y las guardó con cuidado. Herramientas que salvaban vidas, sin duda. A continuación, le tendió el anillo dorado. Úsalo para recorrer grandes distancias. Funciona como un silbato. Sóplalo y convocará a un corcel espectral llamado Torrent. Torrent te ha elegido. Espero que lo trates con respeto.
Lucian lo aceptó con ambas manos, con expresión solemne. Se lo colocó en el dedo anular de la mano izquierda, donde acababa de quitarse el guantelete. Había algo en ese gesto que me pareció insignificativo. Comentario cero comentario. Votar capítulo 16. Capítulo 16. El voto del anillo. Lucian se sentó en silencio en el sitio de la gracia, frunciendo el ceño confundido. ¿Por qué Melina desapareció de repente? Había querido preguntarle cómo hacer volar el corcel espectral. Silbato sería vergonzoso si ni siquiera pudiera invocar a Torrente. Había otras cosas que también necesitaba aclarar. ¿Podría viajar rápido ahora? ¿Podría almacenar objetos en los sitios de gracia? Melina, ¿sigues aquí? Ninguna respuesta. Olvídalo. Estoy seguro de que tiene sus razones. Sacó uno de los frascos de lágrimas carmesí y lo miró con curiosidad. Mejor descubrir a qué sabe esto. Siempre puedo descansar y reponer fuerzas. Lamiéndose los labios, recordó que, a pesar de todas las carreras y peleas, no había bebido nada desde su llegada. También olvidó pedirle a Kale un odre de agua, aunque, para ser justos, tampoco vio uno en el mercader. La mayoría de la gente en las tierras intermedias ya eran no muertos. No comían ni bebían. Trago, una botella de lágrimas carmesí de un trago. Sorprendentemente refrescante, como un té helado de limón, vigorizante y estimulante. Luego probó las lágrimas cerúleas. Sí, eso es. Té helado clásico original. Te extraño, hermano mayor en la celda. Mientras los frascos sagrados se llenaban lentamente en la gracia, Lucian se reclinó, sumido en sus pensamientos. A pesar de las victorias de hoy, sabía que le faltaban habilidades de combate. Su cuerpo tenía buenas estadísticas, pero las estadísticas puras solo le servirían hasta cierto punto. Las tierras intermedias eran demasiado peligrosas. No podía confiar solo en la invencibilidad automática de espíritu del viento sombra lunar. Solo se activaba una vez por encuentro, a menos que la activara manualmente, lo que consumía valiosas cargas. Semidioses más poderosos y enemigos de élite lo esperaban. Tenía que mejorar, mucho. Necesitaba un maestro. El mejor candidato era el aguerrido caballero Bernal, quien ofrecía poderosas cenizas de guerra. Pero alcanzarlo era un problema. Los caminos estaban repletos de soldados, y la alternativa más segura escalar el acantilado de Stormil con el viento espiritual de Torrent implicaba enfrentarse a una región repleta de troles. Pero había otra opción. En la península de los lamentos se encontraba el castillo Morne, gobernado por un noble caballero de gran habilidad. No tan legendario como Bernal, pero más que suficiente para las necesidades actuales de Lucian. Si la cronología del juego se mantenía, Morne probablemente estaba envuelto en una brutal sublevación en ese momento. Criaturas desventuradas y soldados leales se enfrentaban en batallas implacables. No era difícil matar individualmente a los desventurados. Era el lugar perfecto para ganar experiencia en combate. Además, allí le esperaba una muchacha. Irina, la hija del comandante de las fuerzas del castillo. Mientras su mente vagaba entre planes y posibilidades, la fatiga lo abrumó. Los acontecimientos del día finalmente lo alcanzaron, y el sueño lo venció. Melina permanecía sentada en silencio cerca de la gracia, apoyada en el costado de Torrent como si fuera un diván. El espectral corcel yacía tranquilo, ofreciéndole un lugar donde descansar. Ella había huido en pánico anteriormente. En las tierras entre, colocar un anillo en el dedo anular izquierdo de otra persona era un voto matrimonial. No se dio cuenta de lo que hacía Lucian hasta que ya tenía el anillo en el dedo. En su mente, era solo un silbato, algo que se llevaba en el dedo índice para facilitar su uso. Pero se lo había puesto tranquilamente en el dedo anular. Y después de hacerlo, sonrió con dulzura. ¿Eso fue una propuesta? O peor aún, ¿le había propuesto matrimonio? Melina, desconcertada y avergonzada, desapareció inmediatamente. Ahora, observando su expresión confusa desde lejos, comenzó a dudar de sí misma. ¿Será que no conoce el simbolismo? ¿Exageré? Ella negó con la cabeza, intentando ahuyentar esos pensamientos. No era el momento para esas cosas. Ni siquiera sabía si él seguiría la guía de Grace. El camino hacia el árbol de la muerte era peligroso. Si no podía, o no quería, llegar hasta el final, tendría que encontrar otra manera. Todavía y ella lo miró mientras él dormía acurrucado como un niño. Este hombre, qué promesa, juró que me protegería. Esa palabra, proteger, le resultaba tan lejana. Ni siquiera podía imaginar qué significaba. No tenía nada. Ni siquiera un cuerpo.
Solo un alma, errante, aferrada a un propósito olvidado. Pero ¿quién no querría estar protegido? Ella también era solo una niña, al final. Un alma solitaria en busca de un significado. Alguien había dicho que la protegerían. Y por primera vez, Melina se encontró deseando algo más que el deber. Un viaje no de obligación, sino de aventura. Una vida que no solo consiste en sobrevivir, sino en vivir. Pero primero y tenía que ver si él era realmente el indicado. Lucian se despertó al amanecer, sintiéndose fresco y ligero. Por un instante, sonrió. Me siento poderoso. Como una bestia. Luego sacudió la cabeza vigorosamente. Vaya, fácil. Ese es el tipo de pensamiento que te mata. Se puso de pie, y el velo dorado de la gracia se disolvió a su alrededor. A lo lejos, los soldados lo notaron y comenzaron a reunirse. Lucian no entró en pánico. Ahora no. Levantó la mano izquierda y sopló con fuerza el silbato que todavía llevaba en el dedo anular. ¡Qué bien! Con un destello brillante, un corcel espectral surgió de la nada. De crin gris y dos cuernos. Torrente. La criatura resopló y lo acarició cariñosamente. Lucian se rió y montó con un movimiento suave. Vamos, Torrent. Cabalga como el viento. Juntos galoparon por los campos, avanzando hacia su próxima aventura. Sin que él lo viera, en el reino del alma que estaba detrás de Torrent, Melina estaba sentada de lado en el trasero de Torrent, mirando en silencio el paisaje que pasaba rápidamente. Ella no dijo nada, pero sonrió. Comentario cero comentario. Votar capítulo 17. Capítulo 17. El caballero en la puerta. Lucian agarró firmemente las riendas de Torrent con su mano izquierda, mientras que con la derecha balanceaba su espada recta en un elegante arco. El primer soldado que cargó contra él fue inmediatamente decapitado. Su cuerpo cayó de rodillas antes de desplomarse en el suelo empapado de sangre. Esto sí que es pelea. Gritó Lucian con alegría. Torrent era vertiginosa. Lucian sentía el aire azotarle el rostro, pero ni una sola sacudida en el galope perturbó la precisión de sus golpes. Valiéndose de la notable agilidad del corcel espectral, aniquiló a los soldados de a pie uno a uno, con cada espadazo sangrando. ¿Alzar un gran escudo? Lucian atacaría desde arriba, clavándole la espada en el yelmo. ¿Nivelar una lanza? Maniobraría alrededor y cortaría el asta. ¿Rodeado? Saltaría de la refriega y volvería a entrar como un torbellino. En cuestión de minutos, el área frente a la puerta se transformó en un campo de batalla infernal. Un páramo de sangre, miembros desgarrados y cuerpos mutilados. Solo quedaba un enemigo. Este último oponente era diferente a los demás. Llevaba un pesado yelmo de hierro con solo una estrecha ranura en forma de cruz para la visión y una pluma gris que ondeaba de su cimera. Su armadura, a diferencia del equipo ligero de los soldados caídos, estaba reforzada, con densas sombreras y brazales. Una enorme cimera metálica con forma de hacha de batalla de doble filo estaba fijada a su pecho izquierdo. Lucian lo supo al instante. No era un simple soldado. Era un caballero, ungido formalmente, un escalón por encima de la tropa. En las tierras intermedias, el rango feudal y la destreza marcial eran lo mismo. Aunque los caballeros eran el nivel más bajo entre los nobles, su fuerza era formidable. Durante la batalla anterior, cada vez que Lucian intentaba atacar, el enorme escudo del caballero se movía sutilmente para bloquearlo. Y en varias ocasiones, la lanza del caballero estuvo peligrosamente cerca de atravesarlo, de no ser por los agudos instintos y la velocidad vertiginosa de Torrent. Lucian se dio cuenta de que el combate a caballo no quebraría la defensa de su oponente. Tiró de las riendas, retrocedió y desmontó, indicándole a Torrent que se retirara. Vamos, entonces. Veamos qué tienes, caballero. Desenvainó las dos espadas rectas ornamentales que había tomado del vástago injertado. Incluso antes, en la batalla, había percibido su sed de sangre. En cuanto las sujetó por las empuñaduras, instintos de combate ajenos a él afloraron en su mente. Recuerdos y técnicas del anterior dueño, grabados en el acero. Mientras las estadísticas de uno estuvieran alineadas, las armas en este mundo compartirían su linaje. El reciente aumento de destreza de Lucian había desbloqueado todo su potencial. Espada recta ornamental ataque. Física 101 magnitud 0 fuegos 0 luz 0 santo 0 crítico 110 requiere. Fuerza. 10 desventaja. 14 El caballero, jurado de Godric, bajó la cabeza y cargó con la lanza extendida. Lucian cruzó tranquilamente sus espadas gemelas frente a él, concentrándose. Una extraña energía brotó de lo más profundo de él y fluyó hacia las espadas.
Una runa dorada, con la forma del árbol de la muerte, brilló tenuemente sobre su cuerpo mientras las espadas comenzaban a brillar con luz sagrada. Habilidad con armas. Templado dorado cruza las dos espadas para otorgar esencia sagrada a sus ataques. Mientras está en efecto, el ataque fuerte realiza un ataque combinado con dos empuñaduras. Esto no era solo un toque visual. Imbuía las espadas de poder sagrado, mejorando su daño. A medida que el caballero se acercaba, con el escudo levantado y la lanza preparada, parecía una máquina de asedio hecha carne. Arremetió con el pie derecho y giró el torso. Empujó la lanza hacia adelante con un impulso tremendo, canalizando cada onza de poder en el golpe. Lucian lo había previsto. Se agachó, dejando que la lanza pasara inofensivamente por encima de él. Pero la maniobra del caballero había abierto un punto débil. El giro de su cuerpo había desplazado momentáneamente su escudo, dejando expuesto su flanco derecho. Lucian se lanzó hacia adelante. Dos espadas atravesaron la cota de malla bajo el tabardo del caballero, perforando la carne. La sangre salpicó la tierra. Pero el contador llegó rápido. El caballero blandió su lanza hacia abajo como si fuera una guillotina. Lucian rodó hacia la izquierda, esquivando por poco el impacto, solo para ser golpeado en la cara por todo el peso del escudo del caballero. Cayó al suelo, aturdido. Maldita sea. No esperó a recuperarse. Volvió a rodar, y justo a tiempo. Una lanza se incrustó en el mismo lugar donde había estado su cabeza. Apoyándose en el suelo con una mano, asestó un tajo con la otra. Su espada rozó el yelmo del caballero. Apenas una abolladura, pero suficiente para interrumpir el siguiente golpe. La energía sagrada de su espada zumbó dentro del casco del caballero, desorientándolo. El caballero retrocedió tambaleándose ligeramente, levantando su escudo y lanza a la defensiva. Lucian se limpió la sangre de la nariz y levantó sus espadas una vez más. A pesar de su torpe aterrizaje, salió victorioso. Él solo había recibido un golpe fuerte. El caballero, por su parte, había sido herido 2 veces en el cuerpo y una en la cabeza. Así que este es un caballero, pensó Lucian. Disciplinado, adaptable, bueno para leer huecos. Pero aún así, avanzó a toda velocidad, esta vez presionando el ataque. El caballero adoptó una postura defensiva, con el escudo en alto y una pierna adelantada para apoyarse. Su peso se desplazó con precisión, absorbiendo la furia de la rápida descarga de espadas de Lucian. Golpe tras golpe resonaban contra el escudo, abrumándolo con su gran ritmo. Pero entonces, una apertura. El ritmo de Lucian vaciló solo por un instante. El caballero aprovechó la oportunidad. Apartó el escudo de golpe, se abalanzó y atacó con todas sus fuerzas. Por honor y gloria. Parecía gritar su cuerpo. Lucian sonrió. Dejó caer su espada de la mano izquierda, dejándola caer al suelo. Luego envolvió su brazo alrededor de la lanza que se aproximaba, ignorando el dolor cuando la punta cortó su cota de malla y se clavó en la carne. Con su mano ahora libre, extendió la mano hacia el eje y agarró el guantelete del caballero. Te tengo. Lucian golpeó con fuerza el pie delantero del caballero, dejándolo inmóvil. Con un tirón violento, arrastró al caballero hacia adelante, sacándolo de detrás de la protección de su escudo. El caballero tropezó, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Lucian hundió su espada derecha a través de la ranura de la visera. El caballero se convulsionó una vez. Luego otra. Y se quedó quieto. Lucian arrancó la hoja brillante del yelmo arruinado, con sangre goteando de su filo sagrado. Brillaba como una reliquia divina extraída de la piedra por un rey elegido. Solo que la sangre hacía que la escena fuera mucho más sombría que majestuosa. Quitó la sangre de la hoja con un movimiento practicado y exhaló. Todo había ido según lo previsto. El caballero había caído en la trampa. Un paso en falso fingido, lo suficientemente obvio para atraerlo. Lucian había contado con el exceso de compromiso que conllevaban las estocadas, sobre todo al pasar de la defensa al ataque. Una pierna debía estar adelantada y todo el cuerpo inclinado, exponiendo el equilibrio y la postura. Una vez que ese pie quedó atrapado, el resto fue inevitable. Y con eso, todos los enemigos en el puesto de control yacían muertos. Es hora de saquear.